Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el Gobierno ha presentado en el Consejo de Ministros una ley cuyo nombre tengo que leerle porque es muy largo y no me lo he aprendido. Se llama Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación y de los grandes expresos europeos, que añadiría Foxa. Cuando uno hace una ley con un nombre tan largo, malo. Cuando mete por medio la palabra democracia, peor. Y es exactamente el contenido de esta ley, cuya función no es otra que controlar a los medios de comunicación y especialmente a los digitales. No tiene otra función, porque no era preciso. Básicamente lo que hace esta ley es poner bajo la dirección de un órgano paragubernamental, como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la supervisión de los medios de comunicación digitales y un registro. Es gracioso porque dice la ley que no es obligatorio registrarse, pero si no te registras tienes una sanción. O sea que no es obligatorio, pero ojo al asunto. Este tipo de triquiñuela es muy característica del tipo de totalitarismo chill en el que estamos metidos, y no me bajo un ápice del término. No ha habido en España en el último medio siglo un gobierno más autoritario que este. No lo ha habido. Un gobierno que hace leyes para controlar a los jueces y fabricar a sus propios jueces. Un gobierno que interfiere abiertamente en la dirección de las grandes empresas estratégicas, poniendo y quitando gente. Un gobierno que pretende legislar, controlar los medios de comunicación. Un gobierno que pretende gobernar, de hecho lo hace, al margen del Parlamento, que se mantiene en el poder sin presupuestos, que tiene al fiscal general del Estado imputado y, por supuesto, defiende al fiscal, no al Tribunal Supremo. Hay que poner todas las cosas juntas. Claro, esto no es Venezuela, es decir, Pedro Sánchez no sale con chándal y la Guardia Bolivariana, bueno, sí, va la Guardia Civil a perseguir a la gente que protesta en Torre Pacheco, pero en fin, al fin y al cabo tampoco es tan cruento. Sin embargo, el proceso sí que es el mismo. Es el proceso de un retroceso galopante de la democracia, y lo está haciendo la izquierda. Sería mucho más visible si la prensa cumpliera su función. Hay parte de la prensa que lo cumple, por eso la quieren controlar. Y luego está la otra, la prensa del nuevo movimiento. Perdónenme los viejos veteranos de la prensa del movimiento, que era, en fin, profesionalmente mucho más edificante que la actual, que lo que hacen es dar la cobertura retórica para que esta gente pueda desplegar su nueva tiranía. Hoy Óscar López en la presentación de esta ley se refería permanentemente a lo que manda Europa. Bueno, sí y no. No, porque esta gente va mucho más allá, pero sí, ojo, también, porque un proceso parecido estamos viendo en otros países, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania. Ya sé que el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero al parecer sí, porque ahora hacemos, en fin, muchas pachas con ellos. Estamos así, la democracia está retrocediendo en Europa salvajemente. Y el alumno aventajado, sin ninguna duda, es Pedro Sánchez. Bueno, nos tendrá enfrente y esperemos que a cada vez más ciudadanos y a cada vez más medios de comunicación, porque por fortuna jueces y fiscales ya los tiene a casi todos enfrente. Son las 21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y nosotros vamos a tratar de repasar, porque ha pasado muchas cosas hoy. Hace un ratito estaba Pedro Sánchez, además, compareciendo, o como me decía un compañero, compadeciéndonos nosotros mismos, en fin. Allí en Mallorca, después de su encuentro con el RIP, que por cierto, Felipe, vaya papelón, Bueno, esto es otra historia, no entraremos ahí. Y de entre todo el batiburrillo informativo hemos destacado unas cuantas cosas que seguramente no agotarán la tertulia de hoy, pero que les contamos en titulares. Bueno, es el notición, El fiscal general del Estado al banquillo. Sí o sí, es que es lo nunca visto. Es que es la institución que por definición tiene que perseguir el delito. Y resulta que está acusado de un delito. Y el fiscal que le acusa va a ser un subordinado suyo. Y cualquier persona en un gobierno normal diría, hombre, pues lo suyo es que se aparte. Pero esto no es un gobierno normal, esto es una mafia. Y no se puede apartar, porque entonces es cuando quedaría de verdad. En fin, lo veremos.
Dentro de la turra retórica permanente del gobierno están las excelentes cifras económicas. Es una gigantesca mentira. Y vamos a contarlo con datos de la OCDE. Hoy sería el ministro Cuerpo, que es este señor así asténico que aparece ahora mismo en pantalla, en fin, fuera de sí, de contento, contándonos las cifras. No es verdad, o mejor dicho, si es posible decir que las cifras económicas del país van bien, es a costa de que la economía real de los ciudadanos vaya de pena. Y esto es lo que vamos a contar. Hoy Koldo ha pedido al tribunal que prohíba la difusión de sus audios. El tribunal ya le ha dicho que no nos ha dado tiempo a cambiar el titular, lo siento, culpa mía. Han pasado muchas más cosas. Han registrado la casa de la hija de Ábalos. Ábalos dice que va a tirar de la manta. A la hermana de Santos Cerdán la han pillado con un pastizal procedente de Servinávar después de cuando ya era concejal de un pueblo que se llama Milagro. Milagro, desde luego, es la multiplicación de los euros. En fin, mucho que contar, lo veremos. Me gustaría reservar el final del programa para un debate político de altura, y me parece además que es la gran cuestión. Ya sabe usted que aquí además lo venimos haciendo con frecuencia, porque está claro que pase lo que pase después de Sánchez, aquí hace falta una rectificación a fondo del país. Bueno, Feijóo ha dicho hoy lo que va a derogar, pero ¿y lo que va a promulgar, por qué no lo dice? Porque esta es la gran cuestión. O sea, hay leyes que dice que va a derogar, algunas, por cierto, sus gobiernos autonómicos las mantienen. Bueno, ¿y qué va a promulgar cuando llegue al poder? Me parece que es un buen debate, no necesariamente contra Feijóo, sino a modo de guía, ¿verdad?, por si alguien escuchara o escuchare en Génova, sobre qué espera la gente sensata que haga Feijóo cuando llegue al poder, si es que llega y con quién llegue. Y luego, atentos a este asunto, contábamos ayer el escándalo de las ONGs, del negocio sucio de las ONGs de acogida de inmigrantes, especialmente de menas en Canarias. Tenemos las cifras de lo que nos cuesta cada mena individualmente en un centro de la Comunidad de Madrid, de Ayuso. 107,59 euros al día, por cabeza. 170 euros del ala. ¿Y esto quién lo paga? En fin, lo veremos. Lo paga usted, evidentemente. En fin. Bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí una vez más. No es verdad que esté muy bien, porque os deben 11 millones. Lo de Castilla y León es alucinante. Aquí decimos mucho de Sánchez, de gobernar a margen del Parlamento, pero el presidente de la Junta le debe a las Cortes 11,5 millones de euros. Pero ¿cómo es posible? Pero es que me preguntas si estoy bien y tengo que decir que sí, pero bueno, ya, por bien, cortesía, vale, cortesía. Por cortesía. Sí, es una circunstancia un poco excepcional. Nunca se ha dado, desde luego, en las Cortes de Castilla y León y yo creo que en ningún otro Parlamento. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León depende al 100% de la Junta de Castilla y León. La Ley 2/2006 de Hacienda y el sector público de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León, especifica claramente que la Junta librará trimestralmente, en firme y por adelantado, las partidas para completar ese presupuesto. Estamos en el tercer trimestre y a día de hoy no hemos recibido todavía ni el segundo ni el tercero. No se ha dado nunca. Las explicaciones, bueno, yo las respeto, pero no las comparto. ¿Has mandado una carta? Se habla, sí, eso lo hemos hecho esta mañana, después de hablar. Yo he hablado un par de veces con el consejero de Economía y Hacienda de junio en adelante. También he hablado hoy con el presidente Mañueco por la mañana. Y bueno, la explicación que se me da es que las partidas del Gobierno de España no llegan porque no tienen presupuesto. Evidentemente tampoco tiene presupuesto la Junta de Castilla y León en este momento. Y que bueno, que nosotros tenemos remanentes. Bueno, los remanentes no se pueden utilizar para algo que está, un gasto que está presupuestado. Nosotros tenemos el presupuesto prorrogado y la verdad es que es una situación muy extraña. Aquí se ve una muestra de lo importante que es tener unos presupuestos para gobernar y en estos momentos ni España ni Castilla no tiene, pero no es una circunstancia nueva. En España llevamos un montón de años sin presupuesto. En Castilla y León, de los 6 últimos años, 4 no ha habido presupuesto. Los 2 únicos que ha habido presupuesto son los que ha gobernado Vox con el PP. Entonces me parece una explicación un poco vana y bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer frente a esta situación de cara a lo que nos queda de año, porque bueno, como os he dicho, hemos recibido únicamente el primer trimestre
y estamos ya metidos en el tercero. Y bueno, pues... Tirando de remanentes, como el español medio. Sí, pero tampoco se puede hacer. No se puede hacer. Efectivamente. En fin, Carlos. Han pasado más cosas allí. En Valladolid ha pasado algo que vamos a contar después para que todos los contertulios puedan opinar, porque la izquierda está muy histérica, ¿eh? Muy histérica. Pero esto lo vamos a ver un poquito después con el asunto de Pedro Herrero. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Pues, como dice un primo mío, ya que estamos en un país de bueyes, vamos tirando. Y esto ya sé que contradice el poema de Miguel Hernández, pero bueno, yo estoy cada día más asombrado. Me recuerda a lo que estaba relatando Carlos, me recuerda que allá por el año 90, 91, yo me movía, perdón por personalizar un poco, pero se entenderá, me movía bastante por la Italia post-Andreotti, post-Craxi y todo eso, ¿no? Y bueno, la razón de que yo anduviera por allí es que acabamos de inaugurar Telecinco con Silvio Berlusconi, que todavía no había dado el salto a la política. Y algún italiano me decía, pues oye, tampoco se vive del todo mal sin gobierno, por lo menos no joden, ¿no? Hablando claro. en italiano. En italiano, En italiano, ¿no? Sí. Y entonces, claro, a mí me resulta muy complicado, sinceramente, muy complicado asumir como español que tenemos un gobierno que no gobierna, que nos dice, sin embargo, que es cuando mejor estamos. Y yo afirmo, pero seguramente soy el menos indicado para hablar ex cátedra sobre esto. El día que esta burbuja estalle, el día que se vayan los socialistas y entre a gobernar la derecha en España, no sé, pero creo que los sapos y los animales de distinto jaez que nos dejó Zapatero debajo de las alfombras ya verás. Van a ser muy pocos en comparación con lo que nos vamos a encontrar. Estamos en una burbuja. Luego, cuando hablemos del tema económico, me explayaré un poco más, con permiso tuyo. Y... Más incluso. Sí. Ese asunto es serio, porque precisamente incide, es el tipo de tema que hay que guardar para el debate final, porque incide precisamente lo de la rectificación. O sea, el que llegue después, efectivamente, claro. tiene que meter el bisturí, pero vamos. Absolutamente. En fin, no un bisturí, un alfanje. Don Miguel Durán, buenas noches, bienvenido. Bien allá. Y cerrando mesa hoy, atención, música maestro. Vamos, alto, alto. Rebeca Crespo, pero bueno, ¿cuánto tiempo? Oye, qué bienvenida, ¿no? Bueno, qué menos, ¿qué tal? Estoy encantada, muy bien. Desde que estás en el estrellato en Periodista Digital, no venías por aquí desde hace yo qué sé. Ya es verdad, en fin, hacía mucho, claro. como más de un año, yo creo, o más. Más, estoy muy contenta de estar aquí, ¿eh? Es verdad que lo echo de menos, tenía ganas de venir, Eso se darás a todos. ¿Dónde andas metido en este momento? Pues sigo un poco igual, sigo en La Gaceta. ¿Sí? Que sé que aquí pues también contáis con Unai, y bueno, sé que leéis La Gaceta, así ¿no? Bueno, todos los espectadores tienen que leer La Gaceta, o sea que, efectivamente, hoy de hecho has publicado tu columna en La Gaceta. Magnífico. Como siempre, y luego también estoy en Periodista Digital, así que bueno, pero ahora pues también aquí en El Gato, de nuevo, de vuelta. ¡Ay, qué bien! Rebeca Crespo, bienvenida, buenas noches. Con toda esta gente nosotros hoy vamos a destripar la actualidad. Antes, lo que estaba contando de Pedro Herrero, verá usted, voy a poner un poco un contexto histórico, me va a permitir usted la cosa. En España en 1931 hubo un intento de democracia. A pesar de la cerrería de la izquierda que forzó una constitución muy sectaria, la gente mal que bien hizo como que tiraba. Uno de los promotores, que fue Ortega, se bajó enseguida. No es esto y tal, y se quitó del medio. Bueno, vale. Hubo unas elecciones. Azaña había hecho una ley electoral muy retorcida para poder sacar mayoría siempre. Que a veces los intelectuales son lo peor del mundo en política, porque no se le ocurrió pensar que podía ocurrir que la gente votara a otro. De tal forma que después del 33, la mayoría de la derecha fue absolutamente brutal. Y el partido más votado fue la Confederación Española de Derechas Autónomas, la ciudad de Gil Robles. Y entonces la izquierda, Azaña también, dijo, no puede ser, no pueden gobernar.
Si entra la CEDA en el gobierno, vamos a la guerra civil, dijo Largo Caballero. Si entra la CEDA en el gobierno, hay que repetir elecciones, dijo Azaña. No entró en el gobierno. No entró en el gobierno hasta que la situación era tan complicada, gobernó Lerroux, era el segundo, la situación era tan complicada que no había más remedio que meter al primer partido del Parlamento en el gobierno. Y entonces la izquierda empezó a propalar que ojo, 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 porque Gil Robles estaba preparando un golpe de Estado como el de Austria y que si llegaba al poder iba a empezar a fusilar rojos. Jamás se le habría pasado por la cabeza semejante cosa al bueno de Gil Robles. Pero la estrategia era esta. Empiezas a atribuir al enemigo intenciones asesinas, ¿para qué? Para legitimarte a ti mismo cuando tú le asesines. Pongo este antecedente histórico porque permite entender mejor lo que ha hecho hoy. No se me ocurre otro término que políticamente canalla, que es Pedro Herrero en Valladolid. Ayer. ¿Qué fue esto? Pedro Herrero, por favor, el vídeo. Vamos a ello. Venga. Haga usted el favor de apuntar estos 11 nombres como fusilables cuando ustedes vuelvan a tener mayoría absoluta en este país. Hágalo, por favor, con nombres y apellidos. Así que el socialista le dice al de Vox que todos nosotros vamos a ser fusilados por ti si ganas. ¿Sabe usted qué? O sea, o yo, la podredumbre, Coldo, las putas y no sé qué, o los fusilamientos. Usted sabe qué significa esto. Pero esto significa que ese mensaje que evidentemente este tío no lo ha lanzado para la gente de Vox, sino para su gente, a partir de ahora empieza a ver al otro, a Carlos Pollán, por ejemplo, como un eventual fusilador. Y por tanto debe ser fusilado. Es que esta es la historia. En fin, me parece de verdad una cosa que demuestra, uno, que la izquierda española está muy histérica, ellos sabrán por qué, ¿verdad? Y dos, que aquí hay cabezas que reeducar, pero enteramente, ¿eh? Porque un representante público en un... eso fue el ayuntamiento, no fue el ayuntamiento, ¿verdad? Fue el ayuntamiento de Valladolid. No puede hablar así. No puede hablar así. Luego salió, por cierto, el representante de Vox y la portavoz, que se llama Carvajal, si no me Irene equivoco. Carvajal, sí. Hablar en términos muy morigerados y eso, pero en fin, menos mal que no era yo portavoz en Valladolid, ¿eh? Menos mal que no me dedico a la política, macho. No sé, en fin, ¿qué quieres que te diga? Es inaceptable. Bueno, en el siglo XXI, en 2025, invocar ese tipo de cuestiones es como vivir absolutamente fuera de contexto, ¿no? Es que viven fuera de contexto, Miguel Durán. Bueno, ¿este tío quién es, Carlos? Bueno, Pedro Herrero es el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid. Es una persona que ya estaba en el gobierno de Óscar Puente en la anterior legislatura y aparentemente es una persona muy tranquila y parece que no rompe un plato. ¿Ya? Pero desde luego ayer ha demostrado hacia dónde va el socialismo, la huida hacia la nada por todos los casos de corrupción y todas las situaciones que tiene. Y eso es una cosa que estamos sufriendo, bueno, en Castilla y León desde que entramos en el gobierno de la Junta y en las Cortes de Castilla y León, y bueno, y en los ayuntamientos y en todos los sitios. O sea, lo de ayer de este hombre, bueno, pues es deplorable. No se puede permitir que una persona de este tipo esté representando a ningún ciudadano, sea de la ideología que sea, y eso es absolutamente inasumible el que se pueda permitir decir eso en una institución, sea un pleno del ayuntamiento, sea en un pleno de las Cortes de Castilla y León, sea donde sea, ¿no? Ni siquiera en un mitin, es que es una locura. No, porque bueno, es lo que has comentado tú antes. Parece que están preparando el camino para que, si en algún momento ocurre cualquier desgracia de cualquier tipo que pueda ocurrir, porque nunca estamos libres de que pueda ocurrir, ya tienen a quien poner en el foco de sus iras y de sus posibles ataques. Bueno, me parece lamentable. Hoy el grupo municipal ha pedido la dimisión de este señor y bueno, pues la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Miguel, perdóname que te he interrumpido. No, sí, quizá mi intervención era extemporánea porque quien más autoridad tiene para hablar de ese sujeto y del contexto que hay allí es Carlos, sin duda, ¿no? Yo decía eso, que es como vivir fuera de la realidad. Es decir, la España de 2025 no es la de hace 90 años, por fortuna.
Lo que a mí me preocupa es que, de todas formas, hay una porción de la clientela de este sujeto que seguro que compra esa mercancía averiada. Seguro. Seguro que hay gente de ese espectro político que sobre todo porque además seguramente es gente que ni siquiera ha leído nada sobre la Segunda República y sobre la Guerra Civil, y es capaz de comprar este exabrupto, esta especie de erupto político que ha largado ese caballero. Y finalmente también otra reflexión, y es que, salvo que me digáis lo contrario, yo no he visto, no he leído declaración de ningún miembro de su partido que le diga, oye, por favor, modérate un poco, ¿no? Es decir, no hay nadie. Tú, Carlos, seguramente estarás más atento que yo a esa cuestión. No creo que haya habido nadie que diga, bueno, nosotros no somos de eso, no comulgamos con estas tonterías, ¿no? Lo que pasa es que acabo de decir la palabra tontería, y es que no es una tontería. Que un individuo que tiene una responsabilidad pública, porque al fin y al cabo, aunque no gobierne, en este momento en el consistorio vallisoletano, sin embargo, hay pucelanos que le han votado. Bueno, que han votado sus siglas, las siglas donde él iba amparado, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo la deriva que está tomando esto. Y no sé, es que me suena, es como si fuera un extraterrestre el tío este. Rebeca. Yo creo que es para preocuparse y de hecho vaticino y creo que ocurrirá que las cosas se van a poner peor en este sentido, porque al final es la estrategia y el discurso que ahora mismo a la izquierda le puede valer, ¿no? Yo creo que está muy bien puesto ese titular de la izquierda, se pone histérica, y es que evidentemente lo están porque están viendo cómo hay una parte de la sociedad que ha dicho basta y que quiere optar pues, por otras opciones políticas, como en este caso puede ser Vox. Pero va a ocurrir lo que ha pasado ya en otros países de Europa, hemos visto lo que ha sucedido en Rumanía, lo que también ha sucedido en Alemania, en Francia, y en España van a seguir alentando ese discurso. No sé si pudisteis escuchar a Cristina Fallarás en un editorial publicado en el Diario Público. Yo es que soy hipertenso. Ya, lo entiendo, o sea, lo comprendo. Lo comprendo. Yo la verdad es que lo vi, pasé un mal rato, cualquiera que vea a esta señora, pues la verdad es que para pasarlo, pero en el que directamente decía que había que llevar ese conflicto a las familias, ¿no? A una comida familiar, a una mesa en la que tú te sientes con personas con las que no piensas igual, ¿no? Al final están buscando ya ese enfrentamiento que a mí me recuerda a la guerra civil, ¿no? O sea, básicamente lo que quieren es que ya... Los hijos delantando a los padres como en la Unión Soviética. Sí, totalmente, ¿verdad? totalmente. Claro. Ya quieren la RDA, pero bueno, es que esa señora, Rebeca, lo lleva en el apellido, ¿eh? Fallarás, ya. Sí, en fin. sí, pero que yo creo que es preocupante y que ya hemos pasado una línea de que ya no es, es que no se puede, no estamos de acuerdo con lo que dice Vox o con lo que defiende Vox, es que directamente están llamando a que cuando tengas una persona cerca, un familiar tuyo, que piense distinto a ti, que ya te sientas con el poder de poder censurar y silenciar a esa persona. O sea, y esto se va a poner peor, porque estamos viendo las encuestas que cada vez dan más apoyo y más respaldo a Vox, como es lógico yo creo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, y esto va a seguir agravándose. Este o sea, que clima va a haber que estar preparados. Doméstico, este clima de crispación a mí me recuerda muchísimo, pero mucho, al que existía en Barcelona y en Cataluña en el año 15, en el año 16, en el año 17, en el año 18, en donde muchos hemos podido constatar bueno, que había familias que se rompieron, que hay familias que se rompieron, hay relaciones que se deterioraron de tal manera que con todo esto que dicen ahora de la normalización y todo eso, que todo se ha normalizado presuntamente, ¿no? Ya. No es verdad. ¿Qué significa? La normalización en Cataluña significa que los españoles se han rendido. No es verdad. No significa otra cosa. No es verdad que se haya normalizado, pero claro es que ni siquiera en términos de ambiente
no se ha normalizado. Lo que existe es un ruido sordo, una especie de conflicto que está larvado ahí, porque aquella crispación, aquel enfrentamiento dejó unas cicatrices, dejó unas heridas que han cicatrizado mal. Y a mí lo que me preocupa es que de todo esto que está ocurriendo en España, sobre todo desde el año 2018, de todo esto, cuando nos queramos recuperar, vaya a ser extraordinariamente difícil conseguirlo. Muy complicado, porque están sembrando la simiente de que en caso de derrota el rencor sea inextirpable. Claro, en fin. Sí. Bueno, Oye, hay que recordar que, ya que hablan de listas de fusilables, que aquí los únicos que gobiernan con el partido con quienes fusilaban son ellos. O sea, que eso yo creo que es importante también que y además lo una recordemos. diputada que se sienta en el Congreso era la que señalaba nombres. Efectivamente. Meritxell Ipurua. Ay, Dios mío. Bueno, hala, vámonos a la publicidad. Venga, antes de que sea demasiado tarde. Si a la vuelta encuentra usted que estamos sin chaqueta, es porque en este momento, en este plató, hace más calor que en una peluquería de señoras. Ya veremos cómo lo arreglamos. Publi y volvemos. 22, 14, casi 15, 21, casi 15 en las Canarias, en las Islas Canarias, porque un amabilísimo corresponsal hoy nos escribía diciendo, digan tal y tal. Si os queremos un montón, ya lo sabéis. Bueno, en fin, bueno, vamos a empezar por la cuestión económica. ¿Por qué? Pues porque ya uno está un poco harto de que le toquen las narices. Yo no sé cuántos españoles de los que cotidianamente ven que el fin de mes empiece el día 7, de los que van a poder irse de vacaciones según y cómo, a lo mejor aquí a Getafe un rato, compran el relato de que la economía española va como un cohete. No sé cuánto, seguramente alguno, pero que sepa usted que es que no es verdad. O mejor dicho, como decía el otro día Pepe García Domínguez, que es una media verdad, que es peor. Te enseñan una parte de la realidad y te ocultan justo la que a ti más te afecta. Bueno, hoy el ministro Cuerpo del delito decía esto. Creo que es un día para estar contentos porque son datos muy buenos con respecto a la evolución de la economía española. Ya tuvimos un buen dato la semana pasada, como bien decía usted, superando los 22 millones de ocupados y hoy volvemos a tener buenas noticias. Ayer señalaba el presidente que los datos son optimistas y tenemos que darle la razón porque hoy tenemos una información por parte del Instituto Nacional de Estadística que nos dice que la economía española mantiene el pulso o incluso acelera su crecimiento ligeramente con respecto al primer trimestre. Crecimos un 0,6 en el primer trimestre y ahora un 0,7. ¿Me deja usted que haga un poco de demagogia? Porque en el antiguo Egipto también había un montón de gente trabajando. Lo que pasa es que las condiciones, que quiere usted que le diga. Bueno, esto es un poco de demagogia, pero solo un poco, Solo un poco, porque aquí el problema es la falsificación, el maquillaje deliberado de los datos. Y la realidad no es que la digamos nosotros, que por cierto ya estaría bien, es que la propia OCDE los dice en las cifras. Bueno, Magalí Bujía nos hace un breve resumen. Fue el mismo presidente quien dijo que la renta disponible real de los españoles creció un 9% desde el 2018. Pero según la OCDE, desde el 2007, la renta per cápita de España solo ha subido un 4,9%, muy por debajo del 27,5% de la media de los países desarrollados. Se trata entonces del cuarto peor resultado entre los países desarrollados. La media de la OCDE en ese mismo periodo ha sido el 27,5%. Entonces, el dato del 9% que cita el presidente Pedro Sánchez hace referencia al aumento agregado de la renta de los hogares desde el 2018. Entonces no refleja una mejora real del poder adquisitivo individual, sino que se explica por el aumento de empleados y pensionistas. Mientras tanto, el precio de la vivienda subió un 12,2% en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadísticas en 2025. Y en 2024 el gasto medio de los hogares alcanzó los 34.044 euros. Es un aumento del 4,4% respecto al año anterior. Ese incremento se debe en parte a la inflación que fue del 2,8% en 2024 y mientras tanto los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 1%, siendo una de las partidas más relevantes en el gasto familiar. Estos son los datos reales de la economía. Bueno, esta es la realidad de la cuestión económica. Entonces, ¿lo que dice el gobierno es mentira? En realidad no. Pero es como si yo le digo... Bueno, no le voy a poner ningún ejemplo porque luego la gente me insulta y eso y tampoco es plan, pero sencillamente es que no es toda la verdad y sobre todo es la parte de la verdad que menos afecta al ciudadano de a pie,
que lo que ve es que le dicen todo el tiempo que cada vez hay más gente trabajando y más gente cotizando y no sé qué, pero a ti no te llega el dinero para nada. Y esto lo perciben muy particularmente los de menos de 30 años. Claro. En fin, bueno, no sé, aquí es donde... Bueno, y de 40 ya. Y más. Sí, no, y más. Y más. Sí, más. Y más, que yo tengo más de 30 y también... Venga ya, vas a tener más de 30. También lo percibo, también lo percibo. No, yo creo que sí que hay crecimiento, ¿no? O sea, hay crecimiento del precio de la cesta de la compra, hay crecimiento de los alquileres imparables, hay crecimiento de los impuestos, si ese es el crecimiento al que se refiere Sánchez, evidentemente le damos la razón. Pero bueno, yo creo que dijo muchas cosas en ese meeting político que nos dio de fin de curso. Hablaba, por ejemplo, de la renta, ¿no? Porque uno de los titulares más llamativos que hizo en esa rueda de prensa, en esa comparecencia, fue que la renta era la más alta que en 2018, ¿no? Y es que esa renta todavía nos sitúa como el país número 15 de 27 en la Unión Europea. O sea, seguimos teniendo una renta baja, evidentemente. ¿Que haya crecido? Habrá crecido, pero que seguimos estando a la cola de la Unión Europea y que ojalá no fuese así, pues también es una realidad. En cuanto al PIB per cápita, también seguimos lejos de la media de la eurozona, estamos en el puesto 14 de 27, la tasa de paro que ha bajado al 10,3%, que sí que es un nivel pues más bajo, ¿no? Dice que el nivel más bajo desde el año 2008, pero es que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de la Unión Europea después de Grecia. Por no hablar del nivel de pobreza, el nivel de personas que están en riesgo de pobreza, que sigue en torno a un 26%, esto solo por delante de Bulgaria, de Rumanía y de Grecia. También en cuanto al tema de la vivienda, que él ha insistido en que se ha aumentado la construcción de vivienda en un 13%, me parece que dijo, y esto es algo absolutamente mentira. De hecho, yo creo que es el principal problema, ¿no?, que tenemos ahora mismo en España y en Europa, y que no se quiere solucionar, ¿no? E independientemente de los datos, si es que cualquier persona que vaya ahora mismo a comprar y vea que lo que le costaba comprarse 5 cosas, ahora se puede comprar 2 o 1, o todos los jóvenes y no tan jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. El problema es que ellos van a seguir difundiendo que la economía española va bien, ¿no? Sale Yoli por ahí diciendo que si esto va como un cohete, que si va como una moto, que todo estupendo. Y hay quien se lo cree, pero al final yo creo que es todo una estrategia y un discurso para hacernos pensar que todo va bien, para que cuando tengamos un poquito, ya ese poquito nos parezca suficiente, ¿no? Que al final es lo que hemos comentado muchas veces cubana. Aquí. Sí, exactamente. La estrategia de no tendrás nada, pero serás feliz, ¿no? Para que cuando ya tengamos un poquito, nos podamos comprar una casa, o podamos, no una casa, o sea, algo más de la cesta de la compra, o podamos compartir piso con fruta, 4 personas. Claro, fruta como Yolanda, exactamente. ¿No? Ya con eso nos demos por satisfechos. Y al final yo creo que el discurso se va construyendo en torno a eso. El problema es que hay gente que se lo cree. La próxima figura económica en la econometría española será el melón de Yolanda. Sí. ¿Por qué hay más riesgo de pobreza en España si al mismo tiempo hay más empleos, si al mismo tiempo sube la renta? Porque la renta que sube no es la renta personal, es la familiar. Exacto. Que es una trampa. Y porque el empleo que sube es un empleo crecientemente precarizado. Y también sube la renta de las familias sin hijos. Que la familia con hijos ya pues es otra cosa que están peor. Bueno, Miguel Durán quería poner los puntos sobre las IES. No, me ha hecho gracia del melón de Yolanda. ¿Ya? Pues ponle otra fruta si quieres. El frasón de Yolanda. Yo ¿Puedo poner peras, manzanas? No digas las peras de Yolanda porque me tengo lo peor, Miguel Durán. No digo nada. Bueno, yo es que no he visto ese... Joder, con Durán siempre es igual todos los programas, ¿eh? Cago en la mar. No, que yo no he visto el suelto ese que hayan podido... No, pues estaba, me parece que era en la SER. Fue a la SER y estuve explicando que ella estaba escandalizada porque había bajado, se había gastado 30 euros en fruta y que claro que había un montón de gente que no se podía permitir esos, me cago en la leche, que llevan gobernando 7 años, por Dios, que es que claro. O sea, y va a quejarse a la, y va a quejarse a la radio la señora ministra, el señor vicepresidente del gobierno, de que la fruta está muy cara. Bueno, por favor, de verdad. Joder, alma de cántaro. Seguramente si en la tasa de desempleo incluyéramos el trampantojo del que ella es autora convicta, no confesa, de los fijos discontinuos, la tasa no sería la que nos dan en la EPA y en todas esas cosas. Seguimos esperando el informe del INE, por cierto. Seguimos esperando... Ese es el secreto mejor guardado del... Se calculaban, pero claro, es a ojímetro eso, en unos 450.000 criaturas que están en esa situación de fijos discontinuos, ¿no?
Si queremos analizar la economía española con una deuda pública que sobrepasa ya con bastante el Producto Interno Bruto de nuestro país, si consideramos que gran parte de los flujos económicos de los que estamos viviendo en bastantes sectores vienen de los fondos europeos, de los famosos Next Generation, que por cierto, el Gobierno, al incumplir determinadas prescripciones de la Unión Europea, pues no lo dicen, pero han perdido en la última entrega más de 1.050 millones de euros, que están aplazados por lo menos hasta el próximo semestre. Si consideramos que nuestro país sigue siendo cada vez más un país cuya economía se basa en el sector servicios y muy señaladamente en el turismo, que yo no estoy en contra del turismo como hay algunos militantes de izquierda, algunos gobernantes de izquierda. Si consideramos que nuestra industria está por los suelos, si consideramos que nuestro... ¿Cómo se nota que es de derecho, eh? O sea, considerando. Bueno, considerando. Si pensamos en que el campo está absolutamente desprotegido, si consideramos que ya no tenemos prácticamente minería, si nuestra cabaña, si nuestro sector agropecuario está en las condiciones en que está, si tenemos en cuenta que en España los índices de productividad tampoco es precisamente un crecimiento lo que experimentan, si pensamos en todo eso y luego vienen estos desalmaos a decir que efectivamente hay que estar contentos porque las macrocifras que ellos quieren maquillar funcionan, vuelvo a lo que decía antes. Estamos sentados en una burbuja gigantesca y cuando por cualquier circunstancia esa burbuja se pinche, probablemente volveremos al año 2011, 2012, claro, 2010. como pasó en el 2008, ¿Os acordáis? Cuando tienes una economía que consiste en que vives de que a la gente le sobre el dinero, sí, claro. Cuando deja de sobrarle, estás... ¿Os acordáis lo que decía Zapatero de que nosotros... ¿Estábamos en la Champions? Estábamos en la Champions. Pues ya ves tú. El España va bien no es de ahora. El España va bien viene de la época de Zapatero, cuando Zapatero estuvo sin admitir que existía una crisis feroz hasta julio de 2008. Es decir, cuando en el debate famoso de Solbes y Pizarro... Sí, efectivamente. Solbes negó la realidad, como un bellaco. Carlos. Bueno, Miguel ha tocado dos puntos importantes. El de los fondos europeos, que ayer cuando le preguntaban que no había presupuestos, que si iba a haber presupuestos, vino a decir que los fondos europeos eran como una suerte de otros presupuestos, que sí teníamos presupuestos que eran los fondos europeos, lo dijo ayer. Y luego también hizo toda la referencia de los cuadros estadísticos que puso, que yo creo que hasta se le quedaba la pantalla pequeña, porque las barras más grandes subían que casi se salían de la pantalla. Todo eran datos macros. Es que a la gente de la calle, a las familias, los datos macro le dicen muy poco. Cuando toda su política económica estaba basada en subir impuestos, en aumentar el gasto público, el déficit, el endeudamiento, ese endeudamiento va directamente a todas las familias españolas y va directamente a los hogares españoles. No puedes fiar y decir que tu economía va bien solamente porque hay más ocupados que los que había. Normal que haya más ocupados de los que había cuando ha habido un incremento de población importante, pero seguimos sin saber, como ha dicho Miguel, el dato de los fijos discontinuos. Aún así tenemos unas tasas de paro de las más altas de Europa, ya sin hablar de las tasas de empleo juvenil, que esas son dramáticas absolutamente, las mayores de Europa, y porque los españoles se van de vacaciones. Ayer utilizó el comodín de las vacaciones, otras veces utiliza el de que el gobierno crea puestos de trabajo. Ayer dio a entender que el gobierno estaba muy bien y la economía iba muy bien porque se iban de vacaciones. Las playas, el turismo y las vacaciones iban de las playas, cuando han denostado al sector turístico por todos los sitios. Creo que vive alejado totalmente de la realidad de las familias españolas
y de hecho, bueno, pues no hay más que ver sus salidas, no puede salir a la calle, sus ruedas de prensa ayer se limitan a 4 preguntas de los 4 elegidos que tiene. Hoy también. Es lamentable el engaño continuo y permanente con los datos de todos los españoles. Dijo ayer una cosa muy interesante, que yo creo que es lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Él subrayaba mucho hasta qué punto estábamos en condiciones de redistribuir mucho. Claro, nos está robando a todos una barbaridad. El otro día veíamos, creo que eran 1,7 billones de euros, o sea, 1.700.000 millones de euros, lo que ha recaudado el Gobierno en los últimos, desde que ha llegado al poder, ¿no? Es una salvajada formidable. Bueno, claro, efectivamente está redistribuyendo ¿a fuerza de qué? A fuerza de convertir la economía española en una economía lastradísima por el gasto público que computa positivamente del PIB, claro, así cualquiera, ¿verdad? Pero ¿eso de dónde sale? De usted, que así se está quedando descualido como se está quedando. En fin. Un apunte. Perdón, No, que va a ser peor porque no sé si os habéis enterado que Hacienda también ahora va a vigilar incluso esto para los pymes y autónomos. Las contabilidades B, ¿no? Sí, o sea, los borradores, las proformas, los albaranes, o sea, ahora van a querer meter mano en absolutamente todo. Además, también obligando a estas pymes y autónomos a que hagan un esfuerzo extra para poder también declarar todo eso y poder oficializar eso en sus sistemas que no tienen ahora mismo habilitados para ese efecto, ¿no? O sea, que se va a poner la cosa aún peor. O sea, tenemos un gobierno no solo empeñado en subir los impuestos día sí, día también, sino que también en acabar totalmente con todo lo que se refiere al emprendimiento. O sea, absolutamente. Que ahora van a meter más mano a las pymes y a los autónomos. Ahora vigilando también que si los borradores, que si la proforma, absolutamente todo. No hay más que ver la cacería. Control total. La cacería de pequeños. O sea, cualquiera que se mueva, es que por razones familiares y tal, me muevo en un ambiente de pequeños autónomos, pero muy pequeños. O sea, es terrorífico. Mira, en eso se parece a Montoro, es peor incluso que Montoro. Bueno, o sea, de pequeños mecánicos de automóvil, de jardineros, no sé qué. Por cierto, con un saludo cordialísimo a los inspectores de Hacienda, ¿verdad? Benemérito cuerpo, que a lo mejor se está preguntando todavía por qué socialmente nadie les ha secundado cuando han querido denunciar la maniobra del Gobierno para crear inspectores de Hacienda políticos. Pues nadie los ha secundado porque todo el mundo os odia. Cuando dejéis de cobrar bonus, a lo mejor cambian las cosas, pero bueno. Yo quería hacer un apunte muy breve. Si haces un apunte, que sea con estilete, porque hemos de irnos a la. Sí, no, en forma de sugerencia a Sánchez. Si le importan tanto las vacaciones, joder, que socialice un poco La Mareta, Quintos de Mora y demás fincas. ¿Es Quintos de Mora donde se va de vez en cuando? Sí, que sortee como algún otro político recién llegado sortea sus sueldos y demás, pues Pedro Sánchez lo que debe hacer es, oye, en La Mareta él se va, creo que un par de semanas o 3, quedan 50 semanas. Caray, que las vaya sorteando entre ciudadanos españoles, a semanita por familia, y que vaya haciendo así, más o menos. Bueno, seguramente alguien pensará que es una chorrada, pero es que con un gobierno de chorradas, ¿qué se le puede ocurrir a uno? Gastárselo en menas. Por ejemplo, esto, ya así de paso ya pasamos al siguiente tema. Claro, vamos a ver, ojo al asunto. Aquí sabe usted que venimos contando lo que debería ser obvio. O sea, no tiene sentido la enorme cantidad de dinero que estamos gastando en algo que legalmente no debería ser posible, que es tener aquí a menores de países con los que has firmado un acuerdo de devolución recíproca. O sea, es que es un secuestro. Como dice Gabriela Camuñas, se dice muy bien. Claro, bueno. Hay mucho escándalo, lo recordó usted desde la primera campaña de Vox con el asunto de las cifras, cuando sacaron los carteles, cada menos nos cuesta tanto, cada anciano nos cuesta tanto. Bueno, es verdad, sois fascistas. Bueno, fíjese usted, le llamaban fascistas y tal, pero nadie decía que no fuera verdad, porque sí que era verdad. Bueno, hoy tenemos, gracias a Canario Today, que lo teníamos ayer aquí en el programa, en fin, es una fuente de información imprescindible sobre este asunto, las cifras de lo que cuesta por barba porque son tan menores como yo, ¿verdad? Bueno, un poquito menos, los menos en Madrid, en Ayuso. O sea, no puede ser. No, es que es como futbolistas, por Dios. Bueno, Iago Soler nos lo cuenta. 170 euros al día. Este es el precio de cada mena para la Comunidad de Madrid. Así lo denuncia en un supuesto documento pendiente de adjudicación publicado por la cuenta de X Canario Today.
El contrato contempla la atención a menas entre 12 y 17 años que lleguen a la región madrileña. El desglose se puede ver en gastos en más de 800.000 euros en comida, ropa, material escolar o transportes. La cifra por menor es mucho mayor que en Canarias, donde se gastan en torno a 90 euros diarios. Una nueva polémica en una comunidad marcada en los últimos meses por denuncias en centros de menas y de acogida, como los de Alcalá de Henares, tras la violación presuntamente a manos de un maliense alojado en un centro de acogida, la violencia en Hortaleza o los escándalos en Pozuelo de Alarcón, donde el gobierno central quiere meter 400 menores en la localidad madrileña. Estos datos de este centro en concreto, o sea, es para no creérselo. O sea, que cada uno de ellos cuesta al día 170,59 euros. Al día. O sea, haga usted la multiplicación de la semana y del mes. Claro, ahora pregúntese de ese dinero, claro, cuánto va al chavalín, que a lo mejor, porque, no sé, no lo sé porque no tengo ni la menor idea, pero ayer veíamos aquí que empieza a vislumbrarse, ¿verdad?, la punta del iceberg gigantesco del negocio que hay que montar en torno a todo esto. ¿Puedo aportar hay que empezar a sacarlo. ¿Puedo aportar algún dato de contraste que a lo mejor es bastante ilustrativo? Por favor. Mira, yo fui copropietario de una residencia de tercera edad hasta el 28 de diciembre del año 18. Nosotros gastábamos en promedio, coste de empresa, gastábamos en promedio por anciano y mes, por residente y mes, gastábamos unos 1.900 euros. En promedio también, cargando un cierto margen empresarial, nosotros teníamos un coste medio de la plaza para el residente, no todas las habitaciones eran iguales, había habitaciones individuales que tenían un coste suplementario, obviamente, que la habitación doble. Pues teníamos un coste medio de unos 2.100 y poco euros. Lo que gastan las administraciones públicas en España en forma de subvención a las residencias de tercera edad está bastante por debajo de los 2.000 euros. Si multiplicas los 170,59 por 30 días, no vamos a contar los meses que tienen 31, por 30 días, te sale una cifra que excede los 5.100 euros. Yo no sé qué tipo de gestión se lleva a cabo en esos centros de menas por parte de las entidades concesionarias de la explotación de ese servicio, y remarco lo de la explotación de ese servicio. Yo no sé qué control se llevará, pero visto desde, al margen ya, no me meto ahora exactamente en el problema político que representa darle cobertura a los menas que vienen, tampoco incido en eso otro que está más que demostrado, que muchos que titulan menas pues son los menores de edad que pueden ser mis hijos, bueno, quizá un poco menos marcadamente, pero que ya exceden los 18 años. No me voy a meter en todas esas cosas que por otra parte yo comparto en el sentido de criticarlas. Simplemente digo que a mí me parece un verdadero disparate que por lo menos habría margen más que suficiente, justificación más que sobrada para que los gobiernos que están subvencionando esas concesiones, al fin y al cabo concesiones administrativas de explotación de esos centros, nos deben una explicación suficientemente clara de qué es lo que se está consumiendo allí, es decir, en qué se gastan las empresas que explotan esos centros. Claro. Nos deben una explicación, aunque solo sea para estar luego tranquilos y decir, no, mira, es que se gastan mucho en no sé qué terapias, en no sé qué educación, ¿no? Lo que sea, pero por lo menos alguien nos tendría que decir con una auditoría en la mano, una auditoría independiente y suficientemente esclarecedora, qué demonios está pasando ahí. ¿Qué demonios está pasando? Mira, vamos a ver, esto también, luego dice Calvet que si soy un agitador, sí, pero digas que es para agitarse.
Vamos a ver, el cálculo que ha hecho Miguel Durán es muy correcto, es que Durán calcula de cabeza que hay que verlo. 61.500 euros aprox al año. ¿Sabe usted cuánto cuesta la matrícula de un niño en el colegio de Eton, en el Reino Unido? Donde la crema. 72.000 euros. Coño, que los matriculen en Eton para eso, ¿verdad? Y los llevamos para allá, que además a Starmer le gusta mucho. Es que doy la cifra para que se haga usted una idea del rango de locura, es decir, las cantidades. Claro, sospecho que aquí el tema está en el intermediario. No, es evidente que el intermediario es el que lleva todo el dinero, esas ONGs, que aquí siempre, muchas veces también, yo por ejemplo en otros programas lo he comentado, que al final, en la mayoría de los casos, las víctimas son ellos, ¿no? Que son los que vienen engañados aquí cuando les venden una vida que mejor que no van a tener, para que todo el dinero se lo quede mayoritariamente esas ONGs que luego gestionan también estos centros de menas y son las que reciben pues, subvenciones millonarias de gobiernos, en este caso, también como el de Ayuso. Que yo creo que es interesante que salga ahora este apunte, ¿no? Esta noticia de que nos cuesta cada mena más de 170 euros al día aquí en la Comunidad de Madrid, porque hace muy poquito, recordamos, cuando se celebró... Para ser precisos hay que decir que es en un centro concreto. En un centro concreto. No, claro, es que la suma total, si fuese la Comunidad de Madrid, sería más, evidentemente, porque no solo hay un centro de menas. Pero hay que recordar que hace apenas unas semanas hubo una reunión para hablar del reparto de menas y todos los presidentes de las regiones del Partido Popular, incluida Isabel Díaz Ayuso, decidieron no ir porque se plantaron, en teoría, ante ese reparto de menas. Esto es solo en teoría, lo digo porque esto es lo que previsiblemente mucha gente verá en la televisión, de no, Ayuso se niega al reparto de menas, no, en Alcalá de Henares la alcaldesa del PP ha pedido el cierre de ese centro de menas en el que se agredió a una chica, pero no es la verdad. En 2024 la Comunidad de Madrid destinó al menos 63 millones de euros a la gestión de menas, casi se ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del recibo de menas del país, con más de 10.000 menas atendidos desde el año 2019, y esta es la política, no solo del Partido Socialista, que evidentemente lo es, sino también la del Partido Popular, que mucho dice Ayuso, bueno, es que va cambiando, ¿no? Porque hay días que dice... No, menas no, porque si tenía antecedentes no los tenía, pero luego dice, son muy valientes y son nuestros niños y demás. Luego como Juanma Moreno, que tenía el corazón, ¿no?, abierto para recibirlos a todos, pero esta es la realidad. O sea, me recuerda todo esto a la que se montó hace años con el cartel de Vox de lo que nos costaba un mena que colocaron en el transporte público, ¿no?, en el metro. Y que decía esta realidad, ¿no? Que vemos que años después pues sigue siendo una realidad que era verdad, evidentemente que se denunció ese cartel por contar una realidad que sigue ocurriendo y que es lo que está pasando, y evidentemente es un negocio en el que colaboran ahora mismo tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales del PP. Y en Castilla y León, por ejemplo, también el otro día veíamos, la semana pasada fue, ¿no?, a Mañueco, en unas declaraciones de unas semanas antes. Sí, a ver, como ha dicho Rebeca, el PP ahora con este cambio que pretende dar de discurso, tiene un lío monumental, es decir, no saben ni por dónde salen ni por dónde vienen. Evidentemente, la semana pasada lo comentamos, que Feijóo ahora sale diciendo una cosa cuando en sus autonomías, las autonomías que gobiernan, están haciendo todo lo contrario. Recordabais el tema del cartel famoso, ¿no?, en el año 21, cuando se hablaba que cada mena costaba 4.700 euros. De aquella, tanto la Fiscalía como el Partido Socialista denunciaron a Vox y la Audiencia Provincial de Madrid no les dio la razón, porque evidentemente se está comprobando que era una realidad. Ya no son 4.700, son 5.100. Lógicamente aquí hay un negocio detrás. No se puede entender los datos que ha dicho Miguel, y él los conoce perfectamente porque ha estado gestionando, como bien ha dicho, una residencia. ¿Dónde va todo ese dinero? ¿Y dónde va todo ese dinero? A las ONGs que están participando de ese negocio. Es decir, la semana pasada se ha inspeccionado, hay denunciada una ONG, que tengo aquí el nombre, que es Quórum Social 177, investigada por maltrato a inmigrantes, que recibió 150 millones de euros solo desde el 2023. Sí, señor. Vamos a ver. Y luego lo que hablábamos el otro día, y lo has comentado tú ahora, hay un montón de países con los que hay un convenio firmado que con el artículo 32 de la Ley de Extranjería se puede llegar a acuerdos con ellos para que sean devueltos a sus países de origen. ¿Por qué tenemos que estar manteniendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, a menores no acompañados, menas magrebíes, cuando su rey es una de las mayores fortunas del mundo
Ay, por cierto, podrá tenerles el allí. Tenemos novedades de respecto, ¿verdad? Tenemos la noticia de 360, ahora lo vamos a ver. Una sorpresita que os voy a dar. Ya, pero yo os vuelvo a insistir. Ese dinero que los gobiernos autonómicos y que el gobierno central destina a subvenir a estos centros, Sí. Es un dinero obviamente público, ¿no? Claro. No vamos a recordar ahora lo de Carmen Calvo, de que el dinero sí. público no es de nadie, porque eso está muy manido ya y no procede. Pero si es dinero público, tendremos derecho a saber cómo se gasta. Pues ¿no? sí, pero no porque pasa al tercer sector, que es donde está la gran trampa, como en el caso de los centros de tutela de menores. El poder crea unas clientelas que son privadas, en realidad son semipúblicas, a las que va dinero que, como no es administración pública, no tiene que estar sometido a los mismos criterios de exigencia. Y a partir de ahí entras en una red absolutamente opaca de la que solo te enteras cuando pasa, como en el quórum 177 que veíamos ayer con Canario Today aquí en el Gato, hay una denuncia de malos tratos. Entonces llega la Guardia Civil y tira. Y dice, ahí va lo que hay aquí. Lo que hay aquí es una señora y un segundo que es distinguido socialista local que se lo están llevando crudo. Y no sabes, y ahí es donde habría que entrar, pero eso es una denuncia policial, claro. O mejor dicho, judicial. O con Cruz Roja, que también se ha visto Cruz Roja, el nivel de vida, ¿no? Y los sueldos que recibían las personas que hay un dinero que trabajaban. desaparece en nombre de la misericordia. En el caso de los centros de tutelados de menores, porque es que la mecánica es la misma, ¿eh? Hay un montón de dinero que las administraciones dan al tercer sector. ¿El tercer sector qué es? El nombre de lo espectral, porque nadie sabe quién es. O sea, un amigo de un concejal o de un consejero de no sé cuántos, que monta una asociación, que pilla 2 casas, que esas casas las utiliza para tener ahí unos críos de los que no se preocupa lo más mínimo. Te enteras cuando aparece, como ocurrió en Baleares, y trajo aquí la denuncia Jorge Campos, pues una drogada, prostituida y no sé qué, y entonces salta el asunto. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Quién tutela? O sea, ¿qué eres tú de la tutela oficial? No hay tal tutela, lo que hay es un negocio paralelo, con tus impuestos y los tuyos también. Tela, se lo dicen tela ellos. marinera. Exactamente. La tela tuya. Pues esto es que va oliendo a lo mismo todo este gigantesco entramado, porque no es posible que la atención a un chaval, pongámonos que es un menor, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? Es que digo esto, me acuerdo de mí mismo cuando tenía 17 años. Y yo no era vulnerable con 17 años, pero bueno, da igual, vale. Bien, un menor, bien. Pongamos que te vas a encargar de todo, de darle de comer, de no sé qué. Coño, o sea, ni de coña te cuesta 170 euros al día. Pero es que te olvidas de los futbolines, de los gimnasios que también les ponen, de los paquetes de tabaco que en muchos casos les dan. Es que igual también, o sea, nosotros pensamos, no, viene aquí un menor, un supuesto menor, y se le dan pues las cosas básicas, ¿no? En teoría para vivir, pero no, es que luego también en Gaceta hemos contado muchas veces las instalaciones que tienen y los servicios que reciben cuando vienen aquí, que no son, que muchos españoles, muchos jóvenes españoles no pueden acceder a ellos. Mira, otro dato, solamente para que la gente tome referencias. En una residencia geriátrica, yo hablo de eso porque es lo que conozco, en una residencia geriátrica como la que yo tenía, eran 176 plazas, solamente en gerocultoras, eran casi todas mujeres, por eso hablo en femenino. Había aproximadamente unas 59 gerocultoras. Pero es que luego el resto del personal, es decir, cocina, limpieza, lavandería, personal ya más cualificado, es decir, terapeutas, fisioterapeutas, etcétera, nosotros teníamos, para una población de 176 residentes, teníamos prácticamente la mitad, la plantilla llegaba a algo más de la mitad de la población residenciada. Sí. Si a mí me van a venir... Tiene que ser la publicidad. Sí, si a mí me van a decir, pero es que me parece importante... Sí, pero la publicidad es muy importantísima, macho. Pues acabo. Si a mí me van a decir ahora que es que ahí tienen mucho personal empleado, yo quiero saber si tienen profesores, yo quiero saber qué es lo que hay ahí. Yo quiero que los gobiernos... No lo vas a averiguar. El otro día en Canarias, lo contábamos, o sea, de una agresión de jóvenes airados de un centro de estos que les parten las piernas a 2 guardias de seguridad. Es impenetrable.
¿Y por qué? Porque yo no he conseguido saber de dónde viene la denominación del tercer sector. ¿Cuál es el segundo y cuál es el primero? Público, privado, tercer sector. O sea, ni para ti ni para mí. Ay, sí, señor. Pues yo me acuerdo, pues mira tú por dónde yo estaba cuando se definió aquello, que fue en los años 90 cuando trabajaba en la Fundación BBV. ¿Qué ignorancia supina pues la mía? Ahí estamos. Tú todo lo que sea sacar dinero del Estado nunca has sabido, joder. Bueno. Publi. Pero es que es público, ¿eh? Lo que quería... público. Claro. Es público en manos de agentes privados que no tienen que dar explicaciones. Claro. Eso es una vergüenza. Claro. Digo, la sorpresa que os quería dar, por favor, que tenemos la noticia de la prensa marroquí hace un par de horas. Día del Trono, indulto real para 19.673 personas, incluidas 17.258 excepcionalmente. O sea, lo peor de lo peor. Excepcionalmente, ¿Dónde van a 17.000. venir? ¿Dónde van a venir? Le dejo a usted pensándolo. Vamos a la Publi y a la vuelta, eso que tampoco pasa en España, la inseguridad. Mire usted por dónde. Publi, lo vemos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. 22.55, 21.55 en las Canarias, y nosotros vamos a hablar de un tema de esos de la España de a pie, es decir, que el gobierno dice todo va bien, no pasa nada, las calles de España son las más seguras del mundo, como decía el otro día Pedro Sánchez, el que no puede salir a la calle, claro, y la realidad son las cifras. O sea, es verdad que ha habido una disminución de hurtos, en buena medida dicen porque no se denuncian, pero todo lo demás, y particularmente las agresiones sexuales, claro, lo cual nos abre además otra vía de esta reflexión, que es la progresiva concienciación del voto femenino de que las han engañado, de que este gobierno de las mujeres para nada, al revés. Bueno, vamos a ver unas cifras, es que hay que contarlo. Gabriel Serrano, para develar la barbarie. Y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Estas palabras de Pedro Sánchez no corresponden con la realidad. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el año 2017, los homicidios y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los delitos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado en casi un 81%. Y un dato muy preocupante: las agresiones sexuales con penetración, un 276,70%, un 52% los secuestros y el tráfico de drogas ha subido un 66%. Datos dramáticos que demuestran realmente cómo están las calles del país, y no lo que afirma el presidente del gobierno. En Barcelona la delincuencia ha mostrado una tendencia a la baja, pero hay una gran preocupación con el uso de armas blancas, donde los incidentes han subido un 38% en la primera mitad del año. Navajas, cuchillos, objetos punzantes. Los enfrentamientos han crecido un 7%. Y los atentados contra agentes de la autoridad, un 21%. Hasta junio, los agentes han decomisado 1.844 armas blancas, 48,5% más que en el mismo periodo de 2024. Esto actuando dentro del Plan Daga, para sacar estos objetos de las calles. En la ciudad condal también hay más agresiones sexuales que hace un año. Las denuncias han crecido un 17% respecto a los primeros meses de 2024. En las fiestas de Collado Villalba, en la noche previa al Día de Santiago Apóstol, hubo una pelea multitudinaria entre jóvenes de origen magrebí y latino. Según los testigos, surgió tras varias provocaciones entre los menores. La llegada de la policía no hizo detener la pelea, que continuó minutos después en otro lugar de la localidad. Hubo 3 enfrentamientos consecutivos. Una joven acabó con 15 puntos en la frente tras recibir un botellazo, por lo que la afirmación de Sánchez, más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi, nada tiene que ver con lo que realmente sucede en las calles de España.
En fin, hemos puesto deliberadamente varios ejemplos del caso catalán porque seguramente es el lugar donde el discurso oficial, y allí la inmensa mayoría de los medios son oficiales, ¿verdad?, contradice la realidad. Y la realidad es muy tremenda, ¿eh? ¿Y con qué va vinculada? Pues será casualidad que sea con la inmigración, no lo sé, pero en fin, bueno, no sé, Rebeca Crespo. No, es que es evidente que está, nos guste o no reconocerlo, y esto no tiene nada que ver con ser racista, que esto lo repetimos mucho, lo de que los datos no son racistas, pero es que parece que hay que repetir cosas que son evidentes, que está relacionado con el aumento de la inmigración. Yo es verdad que yo, o sea, que como madrileña, como española, sigo pensando que España es un país seguro, ¿no? Lo que no quiere decir que haya aumentado la inseguridad en muchísimas zonas. Otra cosa es que quizá en algunas zonas pues todavía tengamos la suerte de no estar viviéndolo o estar percibiéndolo, ¿no? Pero que esto se va a trasladar a la gran mayoría de barrios, como ha pasado en otros países de Europa, es una realidad, porque las cifras ya nos lo están advirtiendo. En Barcelona, por ejemplo, es una realidad ya muy visible, solo falta darse un paseo, o sea, solo hace falta darse un paseo por las calles de la ciudad para darse cuenta de pues, la inseguridad, ¿no?, que allí pues, se ha implantado. Y en Madrid también hay muchas zonas. Yo, por ejemplo, aquí he contado varias veces cómo a mí pues, me apuntaron con una pistola unos inmigrantes en Ceuta, cómo yo cuando he visto pasar a dos personas por la calle con dos machetes, pues eran también dos inmigrantes aquí en un barrio de Madrid, cosas que he visto en los últimos años y que pues, yo nunca había visto en mi vida, y llevo aquí viviendo 35 años, que podrían ser más, pero bueno, creo que ya son suficientes también para saber un poco cuál es la realidad. Y esto que estamos percibiendo ahora, que yo creo que solo lo estamos empezando a percibir, es una realidad ya muy agravada en otros países de Europa, en los que nos deberíamos mirar como un espejo de lo que nos puede pasar. De hecho, en Francia, por ejemplo, ya se están tomando medidas como prohibir el porte de cuchillos en el transporte público, que esto puede sonar como algo pues, llamativo, ¿no? Pero es que ya están teniendo que tomar ese tipo de medidas para intentar solucionar un poco la crisis de inseguridad que ya viven en sus calles. En Barcelona ya se requisan 10 navajas al día. Las fuerzas de seguridad están requisando 10 navajas al día que encuentran pues, a diferentes personas que están en esas calles. Y sobre todo el tema de las agresiones sexuales, ¿no?, que yo creo que es lo más preocupante, y lo que también se ha visto un aumento del 200%, que se dice pronto. Este gobierno que quería que solas y borrachas volviésemos a casa, y pues que ni borrachas ni solas, evidentemente se puede hacer ahora. Ese gobierno que ha soltado a cientos de violadores a la calle, y que luego además tiene esa curiosa manía de que cuando se habla, cuando se conoce una agresión sexual que ha sufrido una joven, pero que es a manos de personas extranjeras, me da igual en este caso si son inmigrantes ilegales o legales, que también los hay en muchos casos, no dicen absolutamente nada, ni una denuncia. Las manifestaciones que se hacían hace años o cuando los agresores eran españoles, no vemos absolutamente nada. O sea, mujeres no solo abandonadas porque hay un gobierno que no hace nada en contra de la inseguridad, sino que también están censuradas y más abandonadas que nunca en el caso de que sean víctimas de extranjeros, ¿no?, que es lo que está pasando en muchas ciudades. Yo creo que es un problema gravísimo, que afortunadamente cada vez más gente está siendo consciente de ello, pero que, ojo, insisto, ahí muchas veces la gente me dice: oye, Rebeca, todo esto que publicáis en Gaceta, porque si se meten los espectadores en la Gaceta, es que todos los días publicamos una noticia detrás de otra relacionadas con esto. Agresiones sexuales, peleas, apuñalamientos, robos en distintas partes de España, en la gran mayoría de casos cometidos por personas extranjeras. Y mucha gente me dice: tengo que preocuparme, ¿no? Quizás que no, mis hijos están seguros. Bueno, yo les diría: creo que ahora mismo en muchas zonas la situación no es tan grave, pero que esto es algo que va a empezar a ser cada vez más grave, que ahora mismo lo estarán sufriendo desgraciadamente las personas que viven pues, en barrios más desfavorecidos, las personas que menos tienen, pero que de aquí a poco tiempo lo más probable es que lo empecemos a vivir todos, y desde luego no se toman medidas. Que antes lo hemos dicho, fíjate quiénes están viniendo de Marruecos, los que ha indultado el reino de Mohamed VI, que son ya miles y miles y miles, que son quienes están viniendo en pateras y vienen aquí a delinquir en muchos casos. No digo que sea en la totalidad, ¿no?, pero se está viendo que en la mayoría de casos, en muchos casos sí que es así. Y ahí es donde precisamente las comunidades de acogida, porque suelen ir a esas comunidades que están aquí trabajando legalmente de hace tiempo, que evidentemente los hay, todos los conocemos, son los que tienen que reaccionar muy fundamentalmente.
Veíamos el otro día un futbolista del Español que se llama Jalili, diciendo que a su casa todos, claro. Ya le callarán la boca, ¿eh? Ya le callarán la boca. Yo voy a volver a contarlo porque es que me parece que es muy significativo. Hace unos años, cuando empezó el fenómeno de las bandas de menas que masivamente, porque es masivamente, robaban carteras en Barcelona, hablamos con el representante de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, que se llama ATIME, y que nos decía que ellos lo que quieren es que esos chavales se vayan a su casa otra vez con sus padres. Porque ellos llevan aquí años, un montón de años trabajando, hay gente que tiene familias, no sé cuántos, que ellos no son como los otros, ya. Pero en Torre Pacheco lo que hemos visto, como hemos visto antes, por cierto, en un montón de barrios de la periferia de París, es que los malos llegan y se hacen con la comunidad, la someten a una ley de silencio, los otros obedecen y entonces, desde el punto de vista de la seguridad pública, el problema ya se dispara. Y además lo peor de todo es lo que estás comentando de París, que llega un punto en el que ya lo tienen tan asumido, ¿no? Quizá que tienen que vivir con esa inseguridad. En el caso de las mujeres, que hace unos años comentábamos cómo las chicas habían empezado a taparse en el metro o a llevar cierta vestimenta en el metro para evitar agresiones sexuales. O sea, no solo que ellas sufran esa inseguridad, sino que al final terminan como asumiendo de, bueno, esto es algo con lo que ya parece que tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que adaptarnos nosotras, adaptar nuestra vestimenta para afrontar esa situación. Miguel Durán, Carlos. Dice el viejo dicho que la medida es el fruto de la comparación, ¿no? Es decir, cuando medimos algo, es evidente que tenemos que tomar puntos de referencia. Yo no sé cuáles son los puntos de referencia que Pedro Sánchez toma. Seguramente los suyos están muy alejados de las cifras que acabamos de ver aquí, ¿no? Sus largos paseos por la vía pública en compañía de su esposa. Ya, pero aparte de eso, hombre, evidentemente que si comparamos España con otras latitudes del planeta, pues sí, España es un país marcada, netamente vivible, ¿no? El problema está en si yo me tengo que conformar no ya con lo que exista de delincuencia, sino si debo asumir que quien gobierna, que debiera ser consciente de dónde viene el mal de la delincuencia, si está haciendo todo lo posible por evitarlo. A mi juicio, desde mi modesto punto de vista, el problema no es solo constatar que se haya podido producir un incremento del 272% en las agresiones sexuales con penetración. El problema está en qué está haciendo el Ministerio del Interior para combatir realmente la delincuencia. ¿Qué está haciendo el Gobierno para plantearse seriamente? ¿Qué están haciendo, mejor dicho, los gobiernos para plantearse seriamente el tema de la inmigración? ¿Qué alternativas existen? Y lo digo con toda claridad. ¿Qué alternativas existen para que, siendo como somos un coladero, porque lo somos, o somos capaces de devolver en caliente a la gente que entra aquí de forma ilegal o que permanece de forma ilegal, o arbitremos una solución para que por lo menos esa gente tenga alguna salida económica que les permita vivir? Porque si no, esto es un contradios. Es decir, estamos haciendo cosas que parecen imposibles. Yo no tengo la solución, sinceramente, pero tampoco cobro por decir que la voy a dar. No cobro. Los servidores públicos que nos gobiernan y que dicen que sí, que van a arbitrar soluciones, oiga, ¿dónde las tienen ustedes? Ajá. Mira, ahora mismo en Santander, Laura Velasco saludos, acaba de subir a X más apuñalamientos en Santander. Es que ya se ha convertido en parte del paisaje cotidiano, ¿verdad? Es que Rebeca lo ha dicho antes, ¿no? Yo creo que dice que en Gaceta todos los días publicamos, en este medio se habla todos los días de estos temas, en los medios que evidentemente no quieren que se diga, no se dice nada, pero es el día a día. Es decir, la inseguridad no podemos dejar de lado que está estrechamente ligada a la inmigración masiva. Los datos no son racistas, como decía Rebeca también, y los datos están ahí.
Desde luego en las calles que son más seguras serán las de la Moncloa, porque evidentemente dentro del ámbito del recinto de la Moncloa, pues esas calles serán seguras. Pero está claro que es un problema, y uno de los problemas más serios, y uno de los problemas que lo hemos dicho muchos días, que todavía en España estamos a tiempo de solucionar. Estamos a tiempo de solucionar, pero tiene que haber un cambio radical en esas políticas, porque si no, vamos a llevar el mismo camino que ha llevado ya media Europa, y que además es irreversible, porque no hay solución buena ya en esos países. No hay solución buena, no la hay. Es que es la cuestión. Y cuanto más tardas, más traumática. Y aquí, desde luego, que yo creo que estamos a tiempo, y nosotros lo llevamos repitiendo muchísimas veces. Lo que no puede ser es que abramos la puerta a personas que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni cuáles son sus antecedentes. A ti no se te ocurra salir del país sin tu carnet de identidad o sin tu pasaporte, porque te vuelves con el rabo entre las piernas al día siguiente. Es decir, no se puede permitir eso, y además les convertimos en ciudadanos de primera, porque vienen con todos los servicios pagados, con todas las situaciones pagadas, por encima y por delante de los españoles de a pie. Eso además crea un problema de convivencia absoluto y un colapso de los servicios públicos que ya se está viendo en muchísimos sitios. El problema, Carlos, es que quien vive de eso, antes lo veíamos en los centros de Mena, pero no son los únicos ejemplos de gente que vive a costa del problema insoluble de la llegada de extranjeros irregulares. Hay más espacios de intereses que no son solamente los Menas. Es muy difícil, es enormemente difícil combatir eso, porque cuando... A ver, nombres, más espacios. ¿Qué espacios? Pues hay espacios como, por ejemplo, gente que sí que está en el mundo, por ejemplo, de la prostitución, Javier. Y no solo de la prostitución. No, yo no te digo que sea solo de la prostitución. Hay empresarios con muy pocos escrúpulos, claro, que se aprovechan de esa mano de obra barata. El otro día, que un responsable de la COE en Canarias, gracias a la inmigración, la economía de Canarias va fenomenal. Pues eso, del antiguo Egipto iba fantástica. Bueno, pues de verdad. Creo, me creería yo que estoy tratando de poner el dedo en la llaga. No son solamente los centros de Menas. Hay gente que, oye, hace una labor supuestamente encomiable, como por ejemplo, pues fletar barcos para... Es que yo tengo todavía, y eso que no veo, pero me vienen las imágenes, digamos, verbales del Aquarius. Y Pedro Sánchez. El Aquarius, julio del año 18, y Pedro Sánchez. Yo, verdaderamente, es que le estoy cogiendo un asqueo a todo lo que suena a Pedro Sánchez. ¿Verdad? Pues ahora verás cuando contemos lo del fiscal. Joder. Que ha salido hoy, lo han preguntado, salía de Maribén, de reírse mucho con el rey. Es muy interesante ver la prensa hoy, porque según sean más pro o anti Sánchez, la foto del rey es más o menos seria. Entonces, en la prensa pro Sánchez, el rey sonríe. Y en la prensa anti-Sánchez sacan al rey serio con Sánchez. Al final aquí todo... El que no corre vuela. Digo, que le han preguntado por lo del fiscal, claro. Y él ha sido taxativo. El gobierno está con el fiscal, es decir, el gobierno está contra el Supremo. Porque esto es lo que hay. El fiscal general del Estado al banquillo. Publi y lo vemos. Venga. 22:15 en Canarias. Vamos con Pedro, que hoy estaba en Palma de Mallorca despachando con su majestad el rey, y allí ha recibido la noticia, lo que es la noticia del día, indudablemente. Vamos a ver, es la consecuencia lógica de todo lo que había pasado. Lo contrario habría sido un escandalazo. Pero el tema es que el Supremo efectivamente manda al banquillo al fiscal general del Estado, lo cual genera una situación institucionalmente endiablada, porque esto sencillamente no puede ser. O sea, el fiscal general del Estado
que es una figura que existe de una forma u otra en prácticamente todos los ordenamientos, es, por así decir, el responsable máximo de la aplicación de la ley, o sea, del Estado de Derecho, por decirlo en dos palabras. Bueno, o sea, no puede estar acusado de un delito, no puede sentarse en el banquillo, entre otras cosas porque quienes tienen que acusarle son sus subordinados. Pero eso es en un país normal. España hace mucho tiempo que no es un sistema democrático, es otra cosa, lo contábamos al principio. Es una especie de autocracia mafiosa donde, por supuesto, el poder va a respaldar al buen empleado. Y lo que le importa al poder es el empleado, no el Estado de Derecho, como usted comprenderá. Bueno, Magali Bujía nos cuenta esto. Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado va a sentarse en el banquillo. Álvaro García Ortiz está procesado por un presunto delito de revelación de secretos y el Tribunal Supremo ha ratificado este martes que debe ir a juicio. La Sala de Apelación del Alto Tribunal, con 2 votos a favor y 1 en contra, ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado y por la propia Fiscalía. El caso se remonta a la filtración de un correo confidencial enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía 2 delitos fiscales. Ese correo fue utilizado por la Fiscalía para defender la actuación del Ministerio Público ante los medios. Además, los magistrados subrayan que García Ortiz borró información relevante de su teléfono móvil y de su correo electrónico, lo que entorpeció la investigación. Por otro lado, el Supremo ha archivado por unanimidad la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por falta de indicios. Para el gobierno, la postura sigue siendo clara. Yo creo que ya el Consejo de Ministros en la rueda de prensa ha manifestado la posición. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. Tras conocerse la decisión, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz, alegando que no puede seguir ni un minuto más al frente de la Fiscalía General. Por otro lado, desde Moncloa, fuentes oficiales han reiterado su respaldo al fiscal general y aseguran que mantienen la confianza en su inocencia. García Ortiz se convierte así en el primer fiscal general de la historia democrática de España que se enfrenta a un juicio. El procedimiento queda ahora a la espera de la apertura formal de un juicio oral, salvo que se produzca una dimisión previa. Parecía Fran de la jungla, ¿verdad? Y con tanta palmera, un papagayo corriendo. Bueno, jurídicamente hablando, mi querido Miguel Durán. Jurídicamente hablando, claro, yo comprendo que lo más resaltable de esto, mucha gente lo estará pensando, es ¿y cómo acusa un subordinado a su jefe? Y recuerden aquello de la doctrina Botín, en el sentido de que si no hay acusación del Ministerio Fiscal, la acusación no se sostiene. Bueno, ojo que no nos tengan preparada una jugarreta más o menos. Quien avisa no es traidor. Al final, esto es un verdadero espectáculo denigrante. Nosotros es verdad que pertenecemos a un club, por llamarlo de alguna manera, que es la Unión Europea. Se supone que la Unión Europea tiene, los miembros que la integramos, debemos cumplir unos estándares, unos cánones mínimos para decir que seguimos siendo democráticos. Yo creo que en España hay ya tantas cosas, tanta canibalización, tanta colonización de las instituciones, que uno, sinceramente, echa de menos que la Unión Europea diga algo. Me dirán los puristas que son asuntos internos, que no se pueden establecer injerencias de ese tipo, no sé qué. Oiga, y cuando en Hungría o en otros países, en Rumanía, cuando hay movimientos que revelan pues el hartazgo respecto de determinado statu quo y Bruselas amenaza con las penas del infierno, sinceramente, ustedes, señores que tienen la paciencia de aguantarme a mí por lo menos
¿Ustedes creen que realmente en esos países se dan circunstancias más penosas que las que estamos viviendo en España? Bastante menos penosas Yo que en diría, general. que bastante menos penosas. Pero yo quiero recordar, yo entiendo, Miguel Durán es un clásico y además es una persona de orden, no como yo. Hombre, soy tan de orden que me acuerdo de la cartilla de la Guardia Civil cuando en uno de sus párrafos dice que cuando se pierde el honor no se vuelve a recuperar. Aquí estableciendo un determinado paralelismo, cuando se pierde la vergüenza por lo menos política, que yo creo que también Pedro Sánchez ha perdido la vergüenza personal. Pero nunca la ha tenido, Bueno, claro, no sé si en algún tiempo la tuvo, yo lo conozco de un tiempo a esta parte, pero es también presumible que quien hace alardes de tanta sinvergonzonería probablemente es que no la tuvo nunca, no careció siempre de escrúpulos. Decía yo lo de persona de orden porque piensa que la Unión Europea es un club de respetables democracias liberales asentadas sobre sólidos estados de derecho. Pero quiero recordar cómo se hizo el pacto del reparto del Poder Judicial con el madrinazgo de un señor que ahora está procesado por blanquear dinero con la lotería, que era el comisario de Justicia. O sea que también aquí, en fin, la que tiene una fe absoluta en las instituciones europeas es Rebeca Crespo. Uy, creo que no. De hecho, estaba pensando en que, claro, o sea, sería muy bonito, ¿no?, de pensar como Miguel y decir, no, a ver si la Unión Europea hace algo y soluciona todo lo que tenemos aquí montado en España. Pero claro, ¿cómo vamos a confiar? Perdóname que te sí, que pudiese decir algo, que yo no digo, yo no confío en eso, yo ya he constatado suficientemente que aquí con el gobierno de Pedro Sánchez, desde luego, haga lo que haga, no le van a amenazar como han amenazado a Orbán y a otros. Claro, pero es que aparte estamos como para confiar en quienes pues han respaldado que se cancelasen unas elecciones en las que ganó un candidato soberanista, quien por cierto preside la Comisión Europea y también está señalada por unos chanchullos bastante dudosos con el CEO de Pfizer, y que también se ha presentado una moción de censura, por cierto, contra ella, aunque no salió adelante. O sea, tampoco que podamos confiar mucho en la Unión Europea en ese sentido. Pero es que ni en la Unión Europea ni en todo lo que está pasando en España, ¿no? Porque yo creo que ya lo del fiscal general del Estado, que directamente le podemos llamar comisario político con toga, que es básicamente lo que es Álvaro García Ortiz, es de una gravedad tan tremenda. Lo que pasa que, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado cuando esta mañana escuchábamos pues, que el Supremo pues, ha ratificado, ¿no?, que vaya al banquillo el fiscal general del Estado. Yo me he quedado un poco como, bueno, es que es algo que ya sabíamos, ¿no? Es que hay tantas pruebas de que este señor cometió una ilegalidad en la revelación de esa información confidencial de esta persona, del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Está tan probado que todo estaba orquestado con una motivación política, que recordemos que hemos visto los mensajes en los que hablaba con su subordinada y le decía, tenemos que sacar esto ya porque si no nos ganan el relato. Sabemos cómo también el Supremo lo ha confirmado, todos los indicios que existen en su contra, que borró mensajes. Dice textualmente el juez, actividad frenética, y cómo habla también de ese borrado de los mensajes, ¿no?, que envió, que él en un primer momento dijo, no, es un procedimiento que seguimos en la Fiscalía General del Estado, y que luego otro trabajador negó que eso fuese así, y que se confirmó que se habían borrado mensajes. Es decir, es que hay tantas pruebas, además de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que un fiscal procesado tiene que ser suspendido inmediatamente de sus funciones. Son tantas cosas ya las que hay en contra de Álvaro García Ortiz que uno se queda un poco con la sensación de que independientemente de todo lo que salga o lo que haya a estas alturas, no va a conseguir nada, porque es evidente que la Fiscalía General del Estado es un órgano político, ahora mismo, un órgano al servicio del gobierno de Pedro Sánchez, y yo no tengo ninguna confianza en que vaya a dimitir, ni muchísimo menos, pero no sé en que esto vaya a ir para adelante, porque como estamos comentando, aquí entra la gravedad ya añadida de que vaya a tener que ser fiscalizado por sus subordinados, que evidentemente esto es ya el absurdo. Pero yo creo que una de las preguntas que nos podemos hacer en todo esto es, ¿quién sigue creyendo que Álvaro García Ortiz actuó porque a él se le ocurrió todo esto, o que realmente no recibía órdenes políticas de alguien? De Coldo. Bueno, de Coldo puede ser, pero como estaban todos los áraos, aunque yo me refería en todo caso, pues en este caso a Pedro Sánchez. O cómo toda esa documentación, ¿no?, de repente llegó a la Moncloa sin que tampoco nadie intercediese, ¿no? O sea, básicamente todo esto fue una maniobra política que ejecutó el fiscal general del Estado, pero que recibía
unas órdenes del uno, no solo de la trama Koldo, sino también del uno de todo esto que tiene que ver también con el fiscal general del Estado, que es Pedro Sánchez. Y aquí, por cierto, hay que romper una lanza, por utilizar la fórmula clásica, por los fiscales. Porque de todo lo que está pasando en España, de los pocos cuerpos que han decidido manifestarse, hacer una huelga, que se les vea, protestar por una cuestión de honradez profesional, los fiscales son de los poquísimos. Así que, ciertamente no todos, pero la gran mayoría. Así que, mira, bien por ellos. Carlos. Bien, yo creo que aparte de, bueno, pues de que el fiscal general esté procesado por el delito que ha cometido o que se prevé que ha cometido de revelación de secretos, aparte del fiscal general del Estado ha incumplido su obligación, ha incumplido sus obligaciones, ha incumplido el derecho a defender la igualdad, o sea, a defender la igualdad entre los españoles, a defender el principio de legalidad de los derechos de todas las personas y también defender el interés público. Yo creo que esas tres cosas se las ha saltado a la torera. Y el hecho de que esté procesado por esa revelación de secretos no nos viene a decir ni que el novio de Ayuso sea inocente o no sea inocente. Lo que nos viene a traer a colaciones lo más aterrador de todo, que es el uso y la colonización de las instituciones por parte de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Yo creo que eso es lo que más nos tiene que poner en alerta, ¿no? Ya no solo lo ha utilizado en beneficio de su familia, de sus allegados, sino que también lo está utilizando para atacar a sus rivales políticos. Entonces creo que eso es lo más complicado de todo. Porque ¿a quién se le ocurre que alguien va a borrar su teléfono, los datos de su teléfono, los archivos de su teléfono, si no fueran malos para él? Aquí es donde... ¿Quién se lo puede creer? Hay mucha gente que está apelando ahora, y perdóname que cambie de tema, pero es que me gustaría tener al final ese debate sobre la necesaria rectificación y hasta qué punto Feijóo es capaz de hacerla. Digo, mucha gente está sorprendiéndose de que ahora el fiscal general del Estado es un profesional con una oposición, una carrera, en fin, yo qué sé, tendrá un mínimo pundonor profesional, querrá seguir saliendo a la calle el día de mañana, no sé, no. O sea, para entender la posición de Álvaro García Ortiz en este momento hay que tener en cuenta que él no es un profesional del derecho, no es un fiscal. Él es una pieza de un entramado que le supera. Y si yo estuviera en su lugar, me imagino que tendría tanto miedo como él. Porque lo que se va viendo de ese entramado es para dar miedo. Claro. Y cada nueva noticia que va apareciendo lo que te muestra es un señor muy grandote, que era portero de Puticlub y que al parecer lo sabía todo de todo el mundo, llamándole a la señora Pardo de Vera cariño, la cual, por cierto, le contestaba con eres un crack. Y todo así, ¿eh? Ay, o sea, es que es un mundo proceloso. Miguel Durán, que quería contarlo de Ábalos, cuéntame. No, solamente de forma breve, de verdad. En relación a lo que es el verdadero cogollo, el meollo de la cuestión jurídica en el caso del fiscal general del Estado, no se trata de encubrir eso con el y tú más. Es decir, el señor González Amador podría ser el delincuente más abyecto del mundo y el fiscal general del Estado, y mucho menos por razones políticas, no tiene ningún derecho a vulnerar su deber de mantener y hacer mantener la reserva sobre un secreto profesional. Ese es el argumento que el gobierno sirve permanentemente. Lo hizo para denunciar un delito y tal. Es mentira. Es decir, el fiscal general del Estado es el primero que tiene que preservar los secretos profesionales, y mucho más cuando hay profesionales del derecho como son los abogados. Ahí se ha pronunciado el Colegio de la Abogacía de Madrid. Pero dicho eso, ¿de quién depende la Fiscalía? De Koldo. Bueno. De Koldo, es lo que está claro de todos los audios que están saliendo. Es decir, aquí hay una trama y es, en fin, inverosímil, ¿verdad? Que Koldo fuera el cerebro. Oiga, a lo mejor sí, y estamos ante un talento, en fin, ríase usted del doctor Moriarty, pero me parece a mí que no, profesor Moriarty, el de Holmes, pero me parece que no, ¿eh? Y todo lo que va saliendo... Bueno, vamos a ver varias piezas, incluido, por cierto, el Ábalos que dice, ahí que tiro de la manta. Ya.
Por partes, María Vallejo, Koldo. El denominado como caso Koldo sigue bajo el foco de las investigaciones judiciales. Un caso, recordemos, que no solo pone entre la espada y la pared a Koldo García y a José Luis Ábalos, sino que poco a poco acecha también al propio presidente del Gobierno. Y es que Pedro Sánchez empieza a ser nombrado en algunos de los audios intervenidos por la UCO. Un agente del Instituto Armado detalló en un audio, ahora intervenido por la Unidad Central Operativa, la relación entre Sánchez y Ábalos. El ministro Ábalos, cuando habla, transmite siempre un mensaje claro, capaz de llegar al corazón de las personas que lo escuchan. No me extraña que el presidente Pedro Sánchez deposite toda la confianza en él. El autor de este audio no se identifica, solo asegura pertenecer a la Guardia Civil, pero no duda en alabar al exministro de Transportes, asegurando que siempre transmite un mensaje claro. A quien sí podemos identificar en otro audio es a Koldo García, asegurando que Óscar Puente tiene bastantes trapicheos. Un audio que podría complicarle y mucho las cosas al actual ministro de Transportes. A ello se suma ahora la querella interpuesta por Ábalos. El exministro se ha querellado contra las autoras de la auditoría del Ministerio de Transportes por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito. Una auditoría que se realizó durante las compras de mascarillas durante la pandemia y que derivó en la imputación de Ábalos en el caso Koldo. Más cosas han pasado hoy. Por una parte, el registro en el domicilio de, no exactamente de Ábalos, bueno, estaba su hija allí, en fin, la exmujer, vemos las imágenes, la verdad es que lo han dejado aquello, en fin. ¿Usted se acuerda cuando entraron a buscar en la casa de Bárcenas? Bueno, o sea, eran yo qué sé, Nicolás de Chamfort, comparado con lo que, la gente que entró ahí, y se han llevado ordenadores y tal, huele a bajos fondos esto de una forma bárbara. Koldo ha pedido al juez que declare el secreto sobre esos audios porque podrían comprometer a su hija. Bueno, el juez ha dicho que no. Escuchamos, y luego Koldo ha ido a Televisión Española. Claro, lógicamente ha ido a la pública, como es natural. Y ha dicho esto. ¿En qué momento te pones a grabar todo? Yo no grabo nada. La pregunta es si lo que tienen que hacer su señoría es que de esos 22.000 audios hay 8 audios los cuales la UCO interpreta que se ha cometido una irregularidad, que presuntamente son míos. Entonces, ¿por qué motivo entrega 21.992 audios que presuntamente son míos? Lo dan a conocer a todo el mundo. El máximo responsable de mi vida es su señoría, la cual él custodia toda mi vida, porque está realizando una investigación. Cuando apartan de esa investigación ciertas cosas que no vienen al caso, porque es vida privada, comentarios y cosas de cada persona, pues las retira. La pregunta es, ¿por qué tiene acceso a otras personas aparte de yo? Aparte de yo. ¿Ve usted lo que van tratando de componer? Es decir, a él le han utilizado para hacer una investigación sobre algo y él en realidad no grababa a nadie. No era consciente de que estaba grabando. Eso es donde está él. Bueno, claro. Ahora todo el mundo tiene que tratar de defenderse, como es lógico. No sé cómo se va a defender, por cierto, la hermana de Santos Cerdán de esto. Mire, claro, o sea, de repente te entran 20.000 euros así por las buenas en Milagros. Según has dejado de estar en Servinavar y eres concejal, toma, venga ya, 22.000 euros. Bueno, Ábalos también ha hablado. ¿Y Ábalos qué es lo que ha dicho? Que ya está bien y que él va a tirar de la manta. Es largo el testimonio, pero por una parte la déjalo. imagen del personaje, el interés de Miguel Durán, que es más morboso que yo que sé, sí. Y luego ya es importante el tema. Lo que ha dicho es esto. No, yo, vamos a ver, tengo una voluntad tremenda de colaborar. El problema mío, siempre digo lo mismo, y me gustaría acabar con este calvario, pero no acabo de entender de qué me tengo que incriminar. Hay una cuestión muy clara que yo me planteo, ¿no? Cuando la investigación de un delito debe partir siempre de la existencia notoria del delito, ¿no? Es decir, lo que seríamos el cuerpo del delito. Si aparece un cadáver, pues, o una agresión, o incluso una fortuna, ¿no? Grande, pues puedo entender que se investigue. Pero en este caso te refieres al dinero,
que no ha aparecido el Claro, dinero. en este caso debería ser el dinero. Yo me pregunto, ¿dónde está el cuerpo del delito en mi caso? Yo soy una persona que vive donde vivía hace casi 40 años. No es normal tampoco en gente que ha llegado a ser lo que yo he sido. Y sigo viviendo ahí. Y ahora, pese a haber vivido todos estos días de continuo acoso, mucha gente me decía, oye, vete a otra parte un tiempo, ¿no? ¿Y dónde quieres que me vaya? Yo no tengo segunda residencia siquiera. Entonces, todo eso que se atribuye, que he llegado a oír el mayor caso de corrupción de la democracia, cosa que es mentira en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a volumen económico, en fin, pero es igual, eso es la propaganda. Pero, ¿dónde está mi patrimonio, mi enriquecimiento, el dinero? ¿Dónde está? Si por lo visto hay, según lo que se dice, hay incluso varias fuentes de orígenes. Eso no se puede esconder, no se puede disimular. Por lo tanto, claro que voy a defender mi inocencia hasta el final. Porque muchas veces hemos dicho, hombre, sería bueno que la gente después de su paso por la política volviera por donde empezó. Pues yo he vuelto por donde empecé. Y sin embargo, curiosamente, acusado de corrupción. Bueno. Bueno. A ver, joder. Es que un minuto de opinión forense, que debemos de ser muy breves No, déjale más, hombre. No, que hay que hablar de Feijóo, joder. Bueno, sí, hay que hablar de Feijóo. Mira, es que me parece estar viéndome a mí mismo, el día 10 de noviembre en el juzgado número 46, haciéndole un interrogatorio a José Luis Ábalos, era de 2022, el 10 de noviembre, jueves, haciéndole un interrogatorio a este señor. ¿Ábalos? Sí. Ajá. Porque le había puesto una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, la propia imagen, la intimidad, contra una cliente nuestra, ¿no? Hace casi 3 años de eso. Hace casi 3 años ya funcionaban algunas cosas en la prensa sobre este caballero, pero no nada comparable a lo que después se ha sabido. Bueno, debo decir que yo incluso estuve en un tris de levantarme de estrados, y así se lo dije a la jueza, que si no me permitía seguir interrogando a este señor, pues que yo no me estaba capando mi derecho de defensa y me iba. Amainó su señoría. Luego es verdad que hemos tenido otro juicio contra este señor, ya con todo destapado y demás. Ese otro juicio lo hizo mi sobrino y socio Miguel Ángel, que por cierto ya pues había que llamarle putero, y así le llamó ante su señoría, y no pasó absolutamente nada. Pero a mí es que me suena tanto a estar ante este señor interrogándole, y con ese desahogo, con ese desparpajo. Yo le preguntaba sobre la Fundación Fiadelso, y su señoría no me quería permitir que yo le preguntara sobre eso. Y había flujos de dinero propiciados por este señor a esa fundación. No quiero consumir más del minuto, creo que ya me lo he sobrepasado. 2 y cuarto. Este señor dice el cuerpo del delito. Joder. El cuerpo del delito tiene que ser necesariamente dinero, que a lo mejor todavía no hay comisiones rogatorias internacionales suficientes para perseguir su patrimonio en República Dominicana o en Venezuela, en poder quizá de su amiga Delcy Rodríguez, evidentemente, pero sí, señor Ábalos, si hablamos de cuerpos del delito que usted gozó con dinero público, carajo, que se necesita tener poca vergüenza, poca lacha, como se dice en mi pueblo, para salir aquí a darnos lecciones de honradez. Coño, ya está bien, ¿no? Rebeca, Carlos. No, a ver si es verdad y tira de la manta. O sea, yo me quedo con eso, ¿no? Que dice que bueno, que va a colaborar, que tiene muchas ganas de colaborar. Ojalá tire de la manta, aunque me temo que no lo va a hacer, efectivamente. Pero es curioso, ¿no? Yo creo que dice, no, ¿dónde está el dinero, no? Es que evidentemente se lo gastó todo en prostitutas, en fiestas, en alquilarle una casa a Jessie, en pagarle los viajes a Jessica también que hacía con ella, Jessica y a otras tantas, en sus fiestas, en los paradores con Coldo García. Es decir, el dinero le entraba. Otra cosa es que él se lo haya gastado
el dinero de todos, presuntamente, en lo que a él le haya apetecido. Por cierto, 600.000 euros que pagó el PSOE, más 38.000 en dietas a José Luis Ábalos en solo 10 años, que también se dice pronto, más el que luego habría recibido por todos sus chanchullos y por la adjudicación de esas obras de las que luego cobraban comisiones. Otra cosa es que él se lo haya gastado. Respecto a lo de Koldo, yo creo que es verdad que, aunque tengamos que reconocer, ¿no?, por un lado, que muchas de las cosas que estamos escuchando en los audios no son punibles, ¿no?, aunque por otro lado yo creo que nos están dando bastantes buenos ratos, quiero decir, en el ámbito informativo. Esta mañana teníamos que leer cómo hablaban de no, porque la Pilar te hace el helicóptero y otras cosas que tampoco voy a reproducir aquí en esta tertulia. Me hace gracia que él diga, no, quiero que estos audios no se hagan públicos por proteger a mi hija. No, vamos a ver, Koldo García no quiere proteger a su hija, lo que quiere es el silencio, porque sabe que todo lo que hay en esos audios, aunque en buena parte sea un poco así para que nos riamos de que la política española se haya convertido absolutamente en una película de Torrente, sí que se empieza a señalar a quienes estaban metidos en toda esta trama, que son muchos. Desde Santos Cerdán, pasando por diferentes presidentes regionales, ahora una presidenta también del Congreso de los Diputados, hasta Pedro Sánchez. Y esa es la realidad y es lo que quieren ocultar, ¿no? Que, por cierto, antes hablábamos del fiscal general del Estado imputado, el hermano también procesado, la mujer imputada, el número 2 imputado, el que sustituyó al número 2, que es Santos Cerdán, en la cárcel, la directora de Adif también imputada, el presidente de Carreteras imputado. O sea, es que parece que no, pero cuanta más información que vamos conociendo, y esos informes de la UCO, que yo creo que están haciendo un trabajo buenísimo, y también los periodistas que están sacando esta información, es absolutamente fundamental, y me alegro de que el Supremo haya decidido pues decirle a Koldo, bueno, estos audios van a seguir saliendo, que además en buena parte los grabó él. O sea, que es que encima esto es lo más gracioso de todo. La mayor condena de Ábalos, son 10 segundos, es que Zapatero, que era un proscrito para Pedro Sánchez por haber apoyado a Susana Díaz, fue Ábalos quien introdujo a Zapatero en el entorno de Pedro Sánchez, convirtiéndolo en su consejero áulico, y luego fue el propio Zapatero el que le sirvió en la bandeja de plata la cabeza de Ábalos, denunciando ante Pedro Sánchez todas las tropelías de Ábalos. Muy propio de Zapatero, ¿eh? O sea, ya sabe usted lo de la película. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, era Zapatero. Bueno, Carlos. Bueno, creo que se están cumpliendo todos los argumentos de una trama mafiosa absoluta. Es decir, estamos viendo intrigas entre ministros, secretarios generales, entrada en casas de los implicados, desmantelando las casas, buscando información, prostitutas, cocaína, lo tiene todo. Hasta oír hablar a Ábalos es oír hablar a Torrente. Es que lo tienen todo. Ahora pretenden desligar algo que siempre le ha gustado mucho a la izquierda, que es, siempre decían que lo personal es política. Ahora pretenden desligar lo personal de la política. En este caso es imposible. Es imposible. No puede decir Koldo ahora que solamente son 8 audios, que los otros 21.000 no sé cuántos. No, porque es que audio que escuchas, audio que tiene vinculación con toda la trama corrupta del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de todos los que han tenido alrededor. Es imposible desligar. Está claro que hay que tener mucho cuidado con la intromisión de lo personal, pero en este caso es absolutamente imposible desligar la trama mafiosa de todo el Partido Socialista con Sánchez a la cabeza de esos audios. Es que es absolutamente imposible. Señores, a la publicidad. Y después a Feijóo. Y ojo, sí, después a Feijóo, claro, porque aquí está el asunto. Es decir, lo que se va dibujando es algo que ya ha trascendido con mucho lo político. O sea, se ha apoderado del Estado una red criminal. Ya ve usted como quiera, pero es así. Y por cierto, con sus pactos con los separatistas, que también forman parte de la organización. El que llegue luego... ¿Sabe usted lo que decían en Estados Unidos cuando las elecciones últimas? Hay que limpiar la ciénaga. Joder, esto no es una ciénaga. Vamos, es el abismo Laurencio ese de Publi, y lo vemos, venga. 23:48, 22:48 en Canarias, recta final del gato al agua. Y lo que tenemos es el asunto de, bueno, ¿y ahora qué? O mejor dicho, ¿después qué? Porque esto algún día acabará, esperemos, ¿no? La encuesta del Español, esa de sociométrica, ya se había anunciado algo de lo que estaba pasando. Es decir, la encuesta, o sea, pues Vox sube a los... esto es lo que tiene usted debajo, es la situación actual
y lo de arriba lo que da la encuesta. Es que yo no los datos, precisamente por eso, Miguel, voy a hacer una descripción. Vale. Los datos, por tanto, no aparecen ahí escritos porque el Español esperará que usted mañana vea el periódico para sacarlos. Básicamente, en efecto, el PSOE estará por debajo de los 100 escaños, era lo previsto, el Partido Popular estará en torno a ¿qué? 150 y tantos, y Vox probablemente por encima de los 60. Es decir, la oposición rozaría los 210 escaños. Con eso en la mano, si de verdad PP y Vox tuvieran un proyecto de país común, lo digo el mismo evidentemente, pero común, sería posible hacer de todo, hasta cambiar la ley electoral, para que los separatistas dejen de estar sobrerepresentados, por ejemplo. Otra cosa es que eso forme parte de las prioridades de Feijóo, que hoy insistía en las leyes que piensa derogar. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta Marina Neila sobre este punto y enseguida comentamos. Con el modo electoral activado, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, además de redefinir la estructura de su partido, ha prometido que derogará las 7 leyes sanchistas más lesivas para España, si llega a la Moncloa. Es uno de los 10 compromisos que tiene preparados para los 100 primeros días de gobierno. Feijóo ha repartido los deberes a los suyos y pretende tener el listado después del verano. Lo elaborará Alma Ezcurra, la nueva vicesecretaria de Coordinación Sectorial. La primera será la ley de amnistía, aunque los efectos jurídicos son irreversibles. Desde el PP creen que es un símbolo de su intención, la de acabar con el sistema normativo. Otras 2 de las leyes que Feijóo quiere eliminar son las pactadas con Bildu, la Ley de Memoria Democrática y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que desprotege a las fuerzas de seguridad del Estado. Lleva meses paralizada y, según el acuerdo con los herederos políticos de ETA, Sánchez debe dar el visto bueno antes de que acabe la legislatura. Otra de las leyes que pretende derogar es la de vivienda, causante, dicen desde el PP, del encarecimiento del mercado inmobiliario. También estarían en su punto de mira los primeros días de gobierno la ley trans, porque según los populares es una norma mal planteada, y la conocida como ley CELA, porque la consideran perjudicial para la educación especial, ataca al castellano y complica la libertad de los padres para elegir el centro educativo de sus hijos. La última norma que Feijóo se compromete a revocar si llega a ser presidente tendrá que ver con el Código Penal y la reforma de Sánchez para beneficiar a los líderes del proceso, eliminando el delito de sedición y rebajando las penas por malversación. Según fuentes de Génova, la publicación de este listado de leyes sanchistas a derogar irá acompañado de las propuestas para sustituirlas, muchas de ellas aprobadas en el Senado, pero bloqueadas en la mesa del Congreso. Bueno, vale. Perdón, es que llevamos mucho tiempo con estas historias, claro. Es que ¿sabe usted qué pasa? Feijóo sabe lo que tiene que decir porque sabe qué es lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo todos sabemos que de todo eso que él dice hay muchas cosas que no puede hacer. Unas porque no quiere y otras porque no puede. Bueno, ¿y en Vox qué piensan? Ahora, todo tuyo. Creo que lo tiene muy fácil. Yo no le creo, desde luego. Yo no le creo absolutamente en nada. No creo al PP porque ya ha tenido la opción de hacerlo. Con Aznar tuvo ocasión de derogar el felipismo absolutamente, no lo hizo. Rajoy, ¿qué vamos a contar de lo que hizo Mariano Rajoy? O sea, de lo que no hizo, más que bien de lo que hizo. Y a estos 2 señores les pasea Feijóo por todos sus mítines y en todos los escenarios. Yo lo tiene muy fácil. Tiene gobiernos en comunidades autónomas en las que puede avanzar y realizar parte de lo que quiere, de lo que ha dicho que va a hacer. Empiece por Castilla y León, por ejemplo, memoria histórica, trans, diálogo social, inmigración, todas esas cosas que se había avanzado y cuando nos salimos del gobierno ellos volvieron para atrás. Tiene un montón de comunidades autónomas donde puede empezar a trabajar en ese sentido para ver si de verdad puede tener alguna credibilidad o no. Y lo has dicho muy bien al principio, ha hablado de lo que quiere derogar, pero no ha dicho nada de lo que quiere aprobar. Deja lo que hemos llevado al Senado, se ha aprobado. Yo no le creo y como te digo, tiene muestras y tiene gobiernos autonómicos para avanzar en esas cosas e intentar convencer a la gente, pero yo creo que ya no engañan a nadie. Miguel Durán, 2 minutos. Hasta menos, quizá.
Wow. Y a mí me parece que es una cosa tan floja y tan a destiempo. Es decir, explicarle a los españoles, que yo no sé si la mitad o más están pensando en cómo se lo van a pasar en agosto, y los que se lo han pasado en julio están ahora pues con la vuelta al curro. Explicar este tipo de cosas ahora, yo es que no comprendo la estrategia del señor Núñez Feijóo en este tema. Es una cosa muy floja, muy descafeinada a mi juicio. Si realmente quiere plantear un programa de gobierno, y estratégica y tácticamente le conviene hacerlo, oiga, espérese usted al principio de curso y díganos, ya con la reentrée en la normalidad más o menos, díganos exactamente qué es lo que usted quiere hacer, no solo en términos derogatorios, sino fundamentalmente en términos de programa de gobierno. Yo no sé si eso es lo aconsejable, porque a lo mejor el gobierno, el Partido Socialista o la izquierda, o incluso Vox, le toman el número y le sacan los colores. Puede ser. Para mí lo que me parece es una cosa extemporánea y floja. Son los calificativos que yo le pondría. Rebeca Crespo. Yo es que yo soy más básica para todo esto de en cuanto a lo que dice Feijóo, ¿no? Esto es como cuando te dicen, tienes que, o sea, y no te fíes de las palabras, ¿no? Fíjate de los hechos, ¿no? Y yo creo que con el Partido Popular en este caso existe un precedente en el que no se derogó absolutamente nada de lo que habían implantado los anteriores gobiernos, aun teniendo la mayoría absoluta. Por lo tanto, parto de la base de que no me creo lo que dice que va a derogar, y lo que vaya a promulgar, pues ahora mismo solo se me ocurre, por ejemplo, la regularización de los 500.000 inmigrantes ilegales que también votaron a favor de la toma en consideración, ¿no? Pero directamente no me creo que vaya a derogar ninguna de las leyes que haya aprobado Pedro Sánchez. Hablabas tú de esa ley electoral para evitar que pues, estén sobrerepresentados los partidos separatistas. Bueno, es que hay que también recordar el acercamiento de Feijóo precisamente con esos partidos separatistas, ¿no? O sea, cómo han votado también varias veces en contra, pues primero de la ilegalización de los partidos separatistas, también del partido proetarra, y cómo se ha mostrado pues abierto a pactar en diversas ocasiones con Junts, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estuvimos con la toma de investidura, y también ahora ha tenido algún contacto, ¿no? Por si llegaban a presentar una moción de censura, en este caso con Junts y los separatistas. Así que a mí, de momento, viendo este precedente, creo que las políticas migratorias seguirían igual, y el acercamiento a los separatistas previsiblemente también seguiría de una forma parecida a la que ha llevado hasta ahora Pedro Sánchez. Por lo menos lo que hemos visto en las últimas semanas, y también lo que vimos inmediatamente después de las elecciones generales. Así que creo que cambios pocos. A modo de termómetro, una pregunta muy breve, para la que solicito también brevedad en la respuesta de Carlos Pollán. Tú, al fin y al cabo, conoces muy bien al personal de ambos pelajes. Entonces, por tu posición institucional, no te voy a pedir que juzgues a la gente a la que presides en las Cortes de Castilla y León, pero de todo el resto de España menos Castilla y León. ¿Tú ves a la gente del PP en una situación así, más cerca de un acuerdo con un PSOE en el que Sánchez se haya quitado del medio, o más cerca de un pacto con Vox? Ahora mismo más cerca del Partido Socialista, sin ninguna duda. Coincido plenamente. Sin ninguna duda. No tengo ninguna duda. Por eso iba a comentar antes que todo eso que va a derogar y todo eso que va a promulgar dependerá de con quién vaya a gobernar y cómo vaya a gobernar. Porque si va a gobernar en solitario, porque no quiere que Vox llegue a ningún acuerdo con él, va a tener que gobernar como está gobernando en Castilla y León, buscar acuerdos puntuales, y muchas cosas se le quedarán en la gatera. Si va a llegar a grandes acuerdos, como ya le ha propuesto al Partido Socialista, ¿qué va a derogar y qué va a promulgar para llegar a acuerdos con el Partido Socialista? Aritmética parlamentaria, Carlos. Recordemos 30 segundos. Sí, recordemos que Aznar en marzo de 1996 sacó 156 diputados. La famosa dulce derrota y complicada victoria. Si Feijóo saca 160 diputados, yo estoy convencido que por sus planteamientos va a estar mucho más próximo a querer gobernar con un PSOE que le dé unas garantías mínimas de dejar de gobernar, que con Vox. De eso estoy convencido.
Y es una opinión que comparten nuestros dos contertulios, además. Sí. Bueno, por eso es tan importante que los resultados de las elecciones próximas obliguen al partido mayoritario a esa rectificación que de suyo no va a salir. Don Carlos Pollando, Miguel Durán, doña Rebeca Crespo, mil gracias a los tres por estar aquí y a ustedes también. Mañana más Gato. Hasta septiembre. Tú sí, adiós. Adiós, yo sí.